CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a su programa de charlas fiscales entre amigos. Y hoy pues vamos a platicar de un tema interesante con dos grandes amigos expertos en la materia. Y principalmente porque ya de un programa que habíamos realizado en cursos pasados, justamente quedamos pendientes con algunos temas, algunas situaciones que hoy yo creo que las vamos a explorar, las vamos a platicar, y qué mejor que con estos dos grandes ponentes, ¿no? Y me gustaría pues iniciar prácticamente presentándolos como ya es tradición dentro de este programa, y agradeciéndoles pues el que hayan asistido hoy a esta charla que tenemos. De primera instancia, pues como ustedes ya lo conocen, es el maestro José Antonio González Castro, mi estimado amigo, bienvenido, y un gusto tenerte nuevamente aquí. El gusto es mío, mi querido amigo Charlie. Claro, para que no rompamos esquemas, ¿no? Sí, exactamente. Charlie para los amigos. Yo encantado de estar contigo. Muchas gracias por la Muchas gracias, mi estimado amigo. Y aquí a mi izquierda pues se encuentra mi estimado amigo también Octavio, el contador Octavio Rodríguez. Bienvenido, amigo. Muchas gracias por haber asistido a este programa. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Bienvenidos todos. Buenas tardes. Y como ya lo hemos platicado, el tema de las nóminas, el tema de las compensaciones, como en algunas empresas, corporativos le llaman así, yo creo que es uno de los temas y de los gastos y de las erogaciones más importantes de todas las empresas. En ese sentido, siempre es importante tener un buen esquema de compensaciones, un buen esquema de remuneración, para poder tener satisfecho al capital humano, que es el más importante y esencial dentro de cualquier empresa o corporación como tal, e inclusive negocio. Entonces, por ese motivo, hoy quisimos nuevamente tocar el tema de las nóminas, enfocado particularmente a los beneficios, y que inclusive hoy por la mañana, antes de llegar a la charla, les quiero comentar que ya el contador Octavio y su servidor, pues nos dimos a la tarea de inclusive ver si en el tema financiero, ¿qué tan rentable podría ser? Digo, y ahí si me permites el primer comentario, Octavio, ¿qué tan rentable podría ser aplicar un plan de previsión social versus, que obviamente están exentos de impuesto sobre la renta algunos conceptos, contra la deducción propiamente que pueda tener la empresa, ¿no? Entonces yo creo que está interesante, hay algunos comentarios que puedes ahondar, digo, y me gustaría iniciar ahí con el maestro José Antonio para poderle consultar y preguntar y darle inicio a esta charla sobre, maestro, ¿cuál consideras tú que es realmente el alcance del plan de previsión social y dónde viene estipulado justamente esos alcances como tal? Ok, bueno, pues antes que nada, buenas tardes a todos. Hoy el programa es de mi querido amigo Juan Carlos. Él puede hacer lo que guste, ¿de acuerdo? Y creo que nos podemos dar ese pequeño lujo, ¿verdad? De tantos años ya de estar acá. Dicen, de tantos años de marqués, y pues hay que saber utilizar el abanico. Pues les decía, muy buenas tardes, gracias como siempre por acompañarnos. Ya saben que para nosotros es un placer, es un gusto estar con ustedes, disfrutar su compañía, aunque sea a través de medios remotos, y saben que los apreciamos, los queremos, ¿de acuerdo? Hoy vengo muy cariñoso, ¿de acuerdo? Ya me parezco a mi querido amigo Octavio el besucón. Pero bueno, entonces, miren, mi primer comentario es de que en materia laboral siempre nos tenemos que remitir necesariamente al artículo 123, apartado A, que es todos los beneficios en materia de salarios, hablando del sector privado, ¿de acuerdo? De la iniciativa privada. Y el apartado B, pues lo contrario, sector público, pero aún y cuando, pues siguen siendo trabajadores. Por tal motivo, un primer comentario para que lo tengan ustedes muy preciso. Cuando hablamos de salarios y de asimilables, en materia de asimilables hay 7 fracciones, y la fracción primera, aunque la ley de renta lo llame como asimilables, no son otra cosa que sueldos y salarios, Charlie. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas estamos hablando de esa fracción primera que sí tiene derecho al subsidio para el empleo, y tiene derecho porque son trabajadores, pero del Estado, en sus 3 niveles, ¿de acuerdo? Municipal, estatal o federal. Dicho esto, volviendo con el artículo 123, apartado A, aunque nos hable de los temas de salario, deja esbozar el término previsión social, aunque curiosamente ni la Constitución ni la Ley Federal del Trabajo establece un concepto real de previsión social. A diferencia de la ley del impuesto a la renta, que ya tiene algunos años, que sí define o trata de definir el concepto de previsión social. Pero bueno, renta no tiene por qué regular la parte laboral, y la parte laboral no tiene por qué regular renta. Son dos objetos totalmente diferentes. Sin embargo, si nos vamos a jurisprudencia, que ustedes sabrán como estudiosos de la materia, que la jurisprudencia en materia laboral
según el artículo 17, es fuente de derecho. Entonces la jurisprudencia sí me define el alcance de lo que es previsión social y me dice, son todas aquellas prestaciones, subrayo el concepto prestaciones, adicionales al salario para generar beneficios al trabajador y a su familia. ¿Sí queda claro? Por eso tenemos que separar lo que es el salario propiamente dicho, ¿de acuerdo? Definido según el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, a diferencia de lo que es la previsión social. Y digo esto porque hoy por hoy la misma Ley Federal del Trabajo, como norma regulatoria del artículo 123 apartado A, yo quiero precisar que debemos aplicar un principio muy ad hoc al trabajador, que es el principio de progresividad. Todo lo que sume en pro del trabajador será bienvenido. ¿Sí queda claro? Ahora, no confundir previsión social con salario. ¿Por qué razón? Ya contestando la pregunta de Juan Carlos, uno de los requisitos para efecto de impuesto sobre la renta es que sea por un lado general, que ya hablaremos de eso, y por otro lado citarlo precisamente en un documento que llamado Plan de Previsión Social, para que dé el alcance que uno quiere, o inclusive, ¿por qué no irnos directamente hasta el contrato colectivo de trabajo? Que esto, en dado momento, la autoridad fiscal lo puede pedir para acreditar que sí estamos en presencia de beneficios en materia de previsión social, en donde nada más cierro el comentario diciendo que tiene un efecto limitado en materia de impuesto a la renta, pero también tiene un efecto limitado en materia de seguro social. Artículo 27 de la Ley de Seguro Social. Entonces, ahí está un primer comentario, Charlie. Sí, y efectivamente yo creo que hay que tener aquí dos vertientes importantes. Uno, el impacto en impuesto sobre la renta, sí. Y dos, en las partes integrantes del salario, correcto, en este sentido. Entonces, correcto. Hay que tomar el plan de previsión social en estos dos sentidos porque creo que tiene dos efectos y que son en contribuciones, ¿no? Que son contribuciones de seguridad social, sí. Y son, obviamente, el impuesto que sería el impuesto sobre la renta como tal que se le retiene al trabajador. Sí. En ese sentido, mi estimado Octavio, yo creo que nos encontramos día con día en el tema de las asesorías, en el tema de pláticas con el empresario, que está preocupado justamente en poder remunerar bien a su trabajador, pero que también quiere que sea óptimo en su bolsillo. Claro. Tú en esa experiencia que tienes ya de dar asesorías, de platicar con el empresario, ¿cuál es el sentir? Y tú recomendarías hoy en día particularmente explorar este tema de previsión social y ahorita vamos a ver qué conceptos podríamos dar. Sí, claro. Bueno, finalmente creo que es importante este encuadre que hace precisamente el profesor José Antonio, porque regularmente dices, oye, este concepto de previsión social, ¿realmente dónde? ¿Quién me lo define? ¿Dónde lo puedo encuadrar? Y es curioso que propiamente un concepto venga en renta, artículo 7 de ISR, que me establece como tal que se considerará como concepto de previsión social. Van a ser todas aquellas erogaciones que se realicen para cubrir contingencias presentes o futuras o necesidades que tengan los trabajadores y, como bien comentabas, prof, sus familiares, ¿no? Correcto. Pero es curioso que me lo defina renta, ¿de acuerdo? Entonces dices, oye, ¿qué efectos va a tener? Obviamente todos los empresarios lo que pretenden es pues optimizar la carga tributaria. Y obviamente aquí hay que considerar dos posturas. La que tendría la empresa como tal al momento de realizar esas erogaciones de previsión social y también el efecto que puede tener hacia el trabajador. Claro. Hay que cubrir esos dos flancos. Y obviamente hay que llevarlo a un punto en el que fuera, digamos que el justo medio, precisamente para poder beneficiar más al trabajador con una correspondencia en cuanto a la deducibilidad de parte de la empresa. Obviamente lo vemos a diario cuando dicen los empresarios, ¿de qué manera puedo optimizarlo? Obviamente esto tuvo una modificación a partir de 2014, porque anteriormente no estaba limitado como tal los ingresos exentos que fueran para el trabajador, su deducibilidad para lo que son las empresas. Claro. Que en este caso hablamos de los factores del 47 o 53%. Correcto. Fracción 30 del artículo 28 de ISR, que me limita como tal a cierta deducibilidad. Eso obviamente pues me vino a disminuir todavía más el poder entregar mayores cantidades de la previsión social, que no fue de gratis, porque también se había abusado del concepto anteriormente y finalmente por ahí se estaba sacando una cantidad todavía mayor a la que pudiera haber tenido como un salario, que también vamos a andar en el tema. ¿Cuál sería el punto? Oye, ahorita que le preguntabas al prof, para la implementación propiamente de lo que sería un esquema de previsión social, ¿cuál sería la mecánica, el camino para su implementación? Y también un punto importante, ¿hasta qué montos
pudiera ser razonable lo que tú puedes pagar. Sí, ¿no? sí, sí, Hicimos precisamente, bueno, Charlie se aventó un ejercicio en la mañana, me lo compartió precisamente para hacer una comparativa, ahorita vamos a hacer unos comentarios, pero obviamente, ¿cuál es el punto? Ya la previsión social ya no es tan, digamos, bondadosa como para poder pagar más cantidades por esa vía, exentarlo por parte del trabajador y que también la empresa pudiera hacerlo deducible. Ya no es tan bondadoso, sin embargo, obviamente hay que atender a las particularidades de cada empresa para poder implementar, ponerle números tal cual, es un traje a la medida, y ver el efecto, porque es un hecho que de entrada sí va a tener un efecto favorable. Quizá no sea lo que esperaríamos de antaño, pero es un hecho que si metemos ese tipo de conceptos y otros que vamos a ver también que no son como parte de previsión social, no se consideran, y que también lo importante, no tienen un límite, ¿ok? Ahorita lo vamos a explorar. Y por último, nada más, amigo. ¿Qué ganamos con establecer un plan de previsión social adecuado? Obviamente vamos a generar ese sentido de pertenencia de parte de los trabajadores, le vamos a dar cierta seguridad y un concepto hoy por hoy novedoso que llaman lo que es el salario emocional, que propiamente ya no tiene tanto que ver con una cuestión monetaria, sino realmente esa parte como reconocimiento. Y de eso estaremos hablando también. Efectivamente. Pues, bueno, tenemos muchos temas de qué platicar, sin embargo vamos a darle un enfoque particularmente de cómo lo podrán ustedes aplicar de manera general en las empresas. De todos modos, esperamos sus preguntas, esperamos sus comentarios para justamente atenderlos, y en caso de que no nos dé la charla para poder cubrir, que seguramente va a ser eso, nos seguimos. Pues, digo, ya nos seguimos ahí. Hacemos otra sesión de previsión social, ¿no? Eso me recuerda a la película de los Rockies, ¿no? ¿Cuántas películas no hicieron? Como no, 6, creo. 7. Yo, Charlie, si me permites, Octavio, si me permites, yo quiero sentar algunas bases. Vean, cuando hablemos de números, nada más para que tengan un contexto general, número uno, yo podría decir que hasta 20,500 pesos, y alguien se preguntará, ¿cómo sacar esa cantidad? Estamos hablando de 7 UMAS elevadas al año. Cualquier combinación que dé como máximo esa cantidad, podríamos decir que toda la previsión social se encuentra exenta, de entrada para el trabajador. Que tiene un efecto para la empresa, bueno, pues desde luego, porque bien lo decía Octavio, creo que se abusó del concepto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces podrías decir, puedo pagar, hablando de UMAS, una UMA y 6 UMAS como previsión social, toda la previsión social está exenta. O 2 UMAS de salario más 5 de previsión social, y las combinaciones que tú quieras y mandes. Y creo que hasta 20,500 pesos es una cantidad, digamos, a lo mejor que no satisfaga al trabajador, pero al final de cuentas, digamos que es un promedio razonable. En una cuestión operativa, en un medio operativo, estaríamos hablando de una cantidad está bastante bien. Un medio. Ok, sí. Segundo comentario que les quiero hacer, no hay que perder de vista que la previsión social va dirigida a los trabajadores. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay una línea muy delgada entre el trabajador y el asimilable a salario, que mucha gente lo sigue confundiendo. Yo les diría, el asimilable a salario, siendo asimilable real, no tiene derecho a previsión social, no lo regula la ley del trabajo, no es sujeto de afiliación al seguro social, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene subsidio para el empleo y demás. Sin embargo, como la línea es muy delgada, si se acredita por parte de la persona física que presta el servicio como asimilable, sí puede llegar al caso aunque que se le reconozca como trabajador. Claro. Cuidado con eso, porque hay demandas inclusive que cobro por asimilables o por honorarios. Si cubro una jornada, si recibo órdenes directas, etcétera, estoy encuadrando perfectamente en una relación laboral. Entonces, ahí está otro comentario también de interés para nuestro público. Otro comentario final también, para no abusar de los tiempos, es que hay que ver a quién se quiere beneficiar, al trabajador, a la empresa o a los dos. ¿Por qué razón? Porque no hay que perder de vista que en materia de ingresos para la persona física los podemos clasificar de la siguiente manera, y espero no saturarlos. Primero, ingresos que pueden decir cobrados, de entrada cobrados, para efectos de la deducción. Por otro lado, se divide en ingresos exentos, que es el tema que hoy nos ocupa hablando de previsión social, ingresos gravados, ingresos acumulables, ingresos no acumulables e ingresos no objeto. Yo creo que el punto central de esta charla iría dirigida al ingreso exento, por un lado, y por otro lado al ingreso no objeto, para favorecer realmente al trabajador y que tenga el menor efecto fiscal. No sé si están de acuerdo. Sí, efectivamente. Nada más digo, para precisar ahí el punto que comentas, los 20,500 pesos, sí, de dónde surge, ¿no? Que son las 7 UMAS. Es correcto. Elevadas al año. Elevadas al mes. Bueno, al mes. Y luego al año. Y luego al año, exactamente. Sí, claro. Que te dan alrededor de 200 y tantos mil pesos, entre 12, más o menos son los 20,500 pesos que tú comentas, que estarían exentos. ¿Qué pasaría en este sentido, ya que estás tocando el tema?
si excede el trabajador Ajá. en pagar esa cantidad de previsión por arriba de los 20,500. ¿Cuál sería el efecto? Pues es que hay 3 ejemplos. Espero explicarme, que ya sean cuestiones numéricas. Vean, tomamos como base los 20,500, que eso casi está cerquita, ¿verdad? Son 20,300. 486. Okay, pero casi son 20,500. Bueno, primer escenario, señores. Pueden pagarle lo que ustedes quieran de salario, más previsión social, y si la suma de esos dos conceptos no rebasa si las 7 UMAS, los 20,500, toda la previsión social está exenta. Primer escenario. Segundo escenario. ¿De impuestos sobre la renta? De impuesto a la renta. Y de integración de salario. Ahorita hablamos de seguro social. Exactamente. Ahora, segundo escenario, Okay. vean, en renta, sigo en renta. Si el salario como tal rebasa el propio salario, los 20,500, todo lo que se le dé de previsión social tiene exento una UMA elevada al mes, que son 2,000 y feria, sí. ¿de acuerdo? Ahora, el tercer escenario, que puede ser un híbrido, bien interesante. Vamos a pensar, hablando en UMAS, vamos a pensar que te dé, por ejemplo, 6 UMAS, hablando de previsión social, y que te dé, por ejemplo, 5 UMAS hablando de salario. Entonces, la suma algebraica son 11 UMAS. ¿Estamos de acuerdo? Espero que me vayan siguiendo. ¿Cuál es la mecánica para saber de esa previsión social que te estoy dando, 6 UMAS, ¿de acuerdo? Está exento. Pues muy sencillo. Toma como base, fíjate bien, toma como base las 7 UMAS, réstale lo que cobras por salarios, que son, en mi ejemplo, 5 UMAS, y la diferencia es la previsión social exenta. En mi ejemplo, ¿cuánto es? 2 UMAS. Así es. Entonces, de las 6 que yo te di, como viene una canción, Sí. solamente tomo 2 exentas y lo 4 demás está grabadas. grabado. Sí. ¿Sí me explicó? Ahora, sin embargo, para ir abriendo camino, yo te diría que hay que explorar, porque tiene un tratamiento particular, el fondo de ahorro, que es previsión social, y la caja de ahorro. A mí en lo particular me gusta mucho la caja de ahorro. ¿Por qué razón? Y nada más lo dejo ahí como un indicio. Hoy por hoy, y está reconocido por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el patrón puede hacer una aportación única a la caja de ahorro, y esa aportación no tiene límite, amigos. Okay. Yo, patrón, puedo aportar 500,000, 600,000, 1,000,000, 2 millones. Ahí está, comité. Administra esa caja de ahorro, no fondo de ahorro, No. Y ya después préstalo, cobra intereses y demás, y al final repártelo. Y se sorprenderán, no hay requisito exprofeso para la caja de ahorro. Sí para el fondo de ahorro, pero no para la caja de ahorro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese dinero que hoy te da el patrón, más los intereses que pueda generar la propia caja de ahorro, al final del camino se van limpiecitos de impuesto a la renta. Y deducible para la empresa. Claro, papá. Claro. ¿Y estás de acuerdo que aquí Venga. en este sentido sí tendría que haber Salud, aportaciones? mis amigos, ya estamos en eso. Que tendría que haber aportaciones, por ejemplo, en el tema de la caja de ahorro, para que se pudiera configurar, obviamente, las aportaciones de los trabajadores, Sí, claro. o simplemente con la pura aportación del patrón. No, tiene que ser aportación única del patrón y el trabajador lo que quiera aportar. Ahora, tienen que separar muy bien, amigos, que no es fondo de ahorro, porque en fondo de ahorro hay ciertas limitantes, que ya los vamos a ver. Ahora, nada más para no dejar el comentario. En materia de seguro social, maneja algunos conceptos de previsión social. No todos, No todos. Ahí, por ejemplo, te habla de fondos de pensiones, que muchos están abusando de esto, del propio fondo de ahorro, ¿me explico? Sí, claro. Que son básicamente conceptos de previsión social. Sin embargo, fíjate, yo a dónde le apostaría al seguro social. Si checan el artículo 27, dice que las prestaciones, escuchen esto, las prestaciones sindicales, sorpresa, no integran para efectos de seguro social. Y no es con la idea de darle ideas a nadie. Por ejemplo, si yo, patrón, porque hay aportaciones del patrón y del trabajador al sindicato. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si yo, patrón, quiero ser generoso y le digo al sindicato, voy a exagerar tantito, ahí está en sindicato 10 millones de pesos, darles prestaciones a mis trabajadores vía sindicato. Entonces, yo vía sindicato le puedo dar lo que yo quiera y sorpresa, Sí, claro. no juegan para renta y no juegan para seguro social. Así es. Digo, sin embargo, hay que recordar que la última reforma laboral, hablando de sindicatos, los tiene muy fiscalizados. Si se pretende sustituir el patrón con el sindicato, no se vale. Operaciones simuladas. Cuidado con eso. Digo, pero si lo hacemos de manera institucional, en apego a la ley, yo creo que no pasa nada. Sin ¿Estás de problema, acuerdo? exactamente. Aquí también algo que es importante recalcar es el hecho de que esas aportaciones o esos pagos que se hagan Ajá. a lo que es el esquema de previsión social, Sí. pues obviamente deben de ser pagados como tal. Hay algunos específicos Sí. que no pueden ser pagados en efectivo, porque de repente ahorita con lo que llevamos ahorita platicado, mucha gente dirá, oye, pues me suena muy benévolo, porque dice, si a lo mejor Juanito Pérez hoy por hoy está dado de alta con 12,000 pesos en el Seguro Social y tenemos como tope los 20,500 pesos, Claro. pues le pago, ¿no? A través, no, hay que identificar qué conceptos le pudiera yo estar pagando. Claro. Por ejemplo, vales de despensa,
ayuda de comida, lo que son para pasajes, Sí. ¿no? Comedor. Pero ojo, yo creo que es un Sí, tema importante, sí. Octavio, en donde yo nada más rescataría algunas ideas. Sí. Y apenas lo he dicho aquí y en otras capacitadoras, que no viene al tema desde luego, les decía, en materia de normas de información financiera, y ya lo está reconociendo la autoridad fiscal como que las normas es un documento que debemos de aplicar para efectos fiscales. Es más, hay una tesis aislada que se las puedo compartir que dice, para efectos de determinar diferencias del SAT respecto a los contribuyentes, va a tomar como base sorpresa las normas de información financiera. Y también es donde quiero caer. No hay que perder de vista la esencia de la operación, es decir, respetar la sustancia económica, que la misma autoridad reconoce abiertamente. La sustancia debe de prevalecer sobre el efecto jurídico. Ahora, si realmente estamos hablando de previsión social, pues acota el concepto previsión social, no como simulación, porque finalmente muchos patrones dicen, oye, como que hago, como que le pago, ¿de acuerdo? Para que no me afecte en seguro social, pero al final de cuentas estamos disimulando el salario. Cuando realmente es salario. Correcto. Claro, por eso bien decía Octavio, hicieron el comentario. Hay algunos conceptos que sí ameritan ser previsión social, que la regla general es que los pague en especie, no en efectivo, ¿de acuerdo? Ahora, no hay que perder de vista que hay algunos conceptos que son obligación del patrón pagarlos, y eso sí los puedo pagar en efectivo. Es más, el propio salario lo puedo pagar en efectivo. Ejemplo, decía Octavio, ayuda para pasajes, cuidado, porque si es pasaje de mi casa a la empresa y de la empresa a mi casa, es previsión social. Correcto. ¿De acuerdo? Pero si te doy ayuda para pasajes, pero yo salgo como mensajero, sin demeritar el concepto, la actividad, ¿de acuerdo? Pues eso es una obligación del patrón. Claro, pues es como su herramienta de trabajo. Correcto. Sí. Pero bueno, entonces nada más ahí está el comentario. Y aparte también comentar, amigos, el hecho de que esa parte de la previsión social no va directamente ligada con una remuneración. Sí, señor. ¿De acuerdo? Sí, claro. O sea, Es importante, es importante. claro. Justamente Es que una de las no es preguntas. remunerativo. No es remunerativo, no tiene eso que ver con eso, Por eso exacto. decía, una cosa es la contraprestación de la relación laboral, que es el pago del salario, y otra cosa es la previsión social, que es algo adicional al salario. Esto sí me ocurría, ayer lo vi en un evento que tuve en Tehuacán, que le mando saludos a gente de Tehuacán, que ya tengo algunos seguidores y seguidoras. Bueno, les mando besitos a las seguidoras, ¿verdad? A los seguidores, no, abrazos. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque ayer empecé con una lámina que también se las podemos compartir, donde mucha gente dice que yo puedo contratar a famosas personas llamadas como becarios. ¿Me explicó? Entonces, ¿cuál es el vínculo? Otra vez la sustancia, la esencia. Si yo hago un acuerdo como empresa con una universidad y le digo, ¿sabes qué? Mándame tus becarios. O mándame a tus pasantes, o mándame a los que van a hacer ¿cómo se llaman? Servicio social. Su servicio social. O práctica. Su práctica. Entonces, si Profesionales. realmente es un becario, pues número 1, no es trabajador. Así es. Número 2, no se le da el seguro social. Número 3, no se timbra. Así es. No se timbra. Claro. Ahora, ¿cuál es la parte importante? Yo le puedo pagar como ayuda de becas lo que yo quiera, A lo mejor voy a ser generoso. Te voy a dar 300 pesos por día. Porque vengas. Claro. Ahora, no se timbra, hago un recibo simple, ¿de acuerdo? Que 300 pesos por día, pensando que trabaje los 6 días o que vaya a la Son empresa 9,000 6 días. pesos. Exactamente. Entonces, es una cantidad interesante, y una pregunta que te puedes hacer tú. ¿Es ¿Es deducible? deducible? Claro. Claro. Desde luego. Sin necesidad de ser timbrado. Sin necesidad de ser timbrado. Que fíjate, inclusive hay una jurisprudencia, si no me equivoco, o una tesis de lo que está comentando el maestro. Fíjate, hace un par de semanas me tocó justamente hacer una revisión y a los becarios les estaban pagando, les están pagando la ayuda económica como tal, pero como asimilados. No, mal hecho. ¿Cuál es tu comentario? Mal hecho. ¿Por qué razón? Porque el mismo reglamento de la ley de impuesto a la renta, que no tiene por qué regular una relación laboral, porque no se configura una relación laboral, ¿cuál es la condición? Y creo que tenemos un buen acercamiento. Número 1, que no haya una obligación de prestar el servicio. Así es. Ese yo creo que es la parte interesante. Y segundo, yo agregaría, y que si lo hacemos, las escuelas tienen que hacer un documento oficial dirigido a la empresa y decir, José Antonio González Castro va a prestar el servicio de becario, ¿de acuerdo? Servicios profesionales, por lo tanto, debe de cubrir 50 horas o no sé cuántas horas sea. Firmas un convenio con la Y propia ya con eso, institución, sí, claro. y ya con eso, mi amigo. Así Entonces, en base a eso, pues, ¿qué te estoy diciendo? No se timbra, no hay obligación de prestar el servicio, no cubre una jornada de trabajo, y cierro. Simplemente por cuestión de apoyo administrativo. Así es. Nada más. Sí, Incluso viene de un acuerdo más o menos desde el 76. Claro, que es un acuerdo claro. del Consejo Técnico en el que establece como tal por qué no son sujetos de aseguramiento. Claro. Porque propiamente no están desarrollando una labor como trabajadores. De subordinación. Correcto.
¿Sí? O sea, vayan tomando varias aristas, amigos, porque esto de verdad que es interminable. Pero bueno, adelante, Charlie, perdón. Disculpe. No. Y justamente yo creo que ese es de los puntos importantes. Sí. Saber distinguir en este sentido la parte del salario con la parte de prestaciones. Claro. Que estás de acuerdo que una no va ligada con el número de días con los que vayas a trabajar. Fíjate, una cosa y antes que se me olvide. Sí, adelante. Yo soy de la idea que en materia de seguro social, que también en un futuro, yo creo que inmediato vamos a invitar también a un especialista en materia de seguro social para que venga con nosotros. No quiero anticiparme porque a lo mejor lo comprometo. Pero ¿a qué voy con esto? Hay que tener mucho cuidado que al ser prestaciones de previsión social es una decisión unilateral del patrón. Vean lo que estoy diciendo, unilateral, en donde no está obligado por ley a pagar nada de previsión social, nada, por ley no está obligado. Claro. Y yo te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué menciono esto? Porque si es una decisión unilateral, entiéndase que exista o no una relación laboral, porque la relación laboral puede tener varias aristas, la previsión social se tiene que seguir pagando. Por ejemplo, cuando yo me voy de incapacidad, a lo mejor me siguen dando ese beneficio de la caja de ahorro, por decirlo así. Sí, claro. Me pueden seguir pagando mis vales de despensa. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero al final del camino es una decisión unilateral. Ahora, para que encuadre un poquito esto, si yo la condiciono a los días laborales o laborados, ya deja de ser previsión social y se convierte en salario. Sí. Y ayer me preguntaban, precisamente en Tehuacán, decían, oye, Toño, yo estoy en el entendido de que el patrón, hablando de prestaciones de previsión social, cuando yo tengo una incapacidad de seguro social, el seguro social no me paga los primeros 3 días, hablando de enfermedad general. Dice, entonces, ¿es obligación? Y así me lo preguntaba, ¿es obligación que el patrón me lo pague esos 3 días? ¿Qué me dirían ustedes? No es obligación. No es obligación. Es más, no viene ni siquiera en ningún artículo. ¿En ninguna ley? Ni, exactamente, ni ninguna ley en que haya una obligación ni por parte del Seguro Social ni por parte del patrón de pagar los primeros 3 días. Claro. ¿No? Y esa es una prestación que se le puede dar al propio trabajador. Ahí es donde viene precisamente que si el plan de previsión social, que si el contrato colectivo de trabajo, que si lo registro ante la autoridad laboral, porque tu patrón puedes pagar esos 3 días o el excedente que no te paga el Seguro Social cuando tienes una incapacidad después del 4º día, el 40%, o inclusive puedes pagar el 100% del salario. Así es. Siempre y cuando cuidando el beneficio en materia de renta, que no rebase las 7 UMAS, y en materia de Seguro Social, que ese subsidio para incapacidad, sorpresa, no integra para el propio Seguro Social. Entonces vean que estamos abarcando los 2 escenarios, aunque la línea hoy creo que es renta, ¿no? Sí, exactamente. Y fíjate, puede haber inclusive situaciones en donde el propio trabajador, en caso de que se vaya de incapacidad o se pueda ir, y a ver, ahí me gustaría tus comentarios al respecto, igual, mi estimado Octavio, ¿qué opinan al respecto de que, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Se va de incapacidad, se va al 60%, porque es una enfermedad general, pero yo no quiero que se vea perjudicado, que se vea afectado en su ingreso. Exactamente. Correcto. Entonces, yo le quiero pagar el complemento de su nómina. Sin problema. ¿Dónde lo podremos establecer eso? ¿En el propio contrato colectivo? En el contrato colectivo de trabajo. Como parte de la previsión. Sí. Perfecto. Es que es previsión social. Así y el trabajador precisamente va a crear fidelidad a la empresa. En sentido de pertenencia. Exacto. Claro. Es como yo también decía, oye, también un concepto, sin salirme del tema desde luego, para crear esa fidelidad, esa integración, bla, bla, bla. ¿Por qué no le puedes dar acciones al trabajador, fracción 7 del 94, como asimilable al salario? Y desde luego, un trabajador con una acción, con otra acción que le des, va a estar feliz, porque realmente ya le da un derecho de pertenencia a la empresa, ¿no es cierto? Claro, y te evitas también tanta rotación del personal. Totalmente, ¿no? Claro. También ahí es importante, ahorita que comentabas, prof, el hecho de que yo tenga que registrar propiamente mi contrato colectivo de trabajo ante la autoridad laboral. Totalmente. En este caso, precisamente ahí es donde vendría en el contrato de trabajo el establecimiento del plan de previsión social. Así es. Porque obviamente cada trabajador tiene que manifestar su voluntad de adherirse a ese plan. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no así para lo que sería el contrato individual. Ese propiamente no lo registro. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Sí. Ya. Bien, mi estimado Octavio, me gustaría seguir con esa parte de la charla en donde ¿cuál sería de manera genérica la estructura para poder llegar a la implementación de un plan de previsión social? ¿Sería nada más tener los puros contratos colectivos o aquí la recomendación de igual forma, si nos quieres apoyar también con tus comentarios, maestro, también serían necesarios los contratos individuales de trabajo aquí para poder implementar justamente esas prestaciones? ¿Cuáles serían los comentarios? Yo quisiera iniciar, y perdón que le tome la palabra a Octavio, un
Porque estamos en confianza, como dice el programa, charla fiscal entre amigos. Dale, y tú y yo somos amigas, y tu contadora y yo somos grandes amigos. Como alguien me decía, y perdón por el comentario, decía alguna vez que andaba por el aeropuerto y demás, decían, me saluda una chica guapa, bonita y demás, de buen ver, de muy buen ver, que decía, maestro José Antonio, sí. Dice, a lo mejor usted no me conoce, pero yo lo conozco perfectamente. Bueno, le mando un saludo a esa que me conoce perfectamente. Pero yo empezaría, Juan Carlos, si me permites, nada más para tener ese protocolo, en donde primero yo quisiera citar algunos ejemplos de previsión social y a partir de ahí, pues a lo mejor vamos a ver ahora sí cómo se integra el plan de previsión social. Bueno, adelante. Vea, a título de ejemplo, vea. Fondo de ahorro, previsión social. Caja de ahorro, previsión social. Vales de despensa, previsión social. Subsidio por incapacidad, previsión social. Becas educacionales, previsión social. ¿Sí me explicó? Okay. Ayuda para gastos de marcha, previsión social. Aún y cuando puedan imaginarse el seguro social. Canastilla cuando nace el chamaco o la chamaca. Digo, no soy despectivo, desde luego, previsión social. ¿Por qué razón? Porque yo puedo dar algo adicional a lo que dé el seguro social. ¿Estamos de acuerdo? Y dije, ayuda para gastos de marcha. ¿Y qué es esa ayuda? Cuando lamentablemente el trabajador o un familiar fallece. La cajita feliz. La cajita feliz, correcto. Pero bueno, entonces ahí les doy un acercamiento. ¿Seguro de gastos médicos? Seguro de gastos médicos, sí. Claro, desde luego. Nada más cuidado con ese tema, Charlie, porque una condición, ¿cuál es? Si yo aseguro gastos médicos, pues la idea es que no tenga beneficios anticipados el trabajador, porque dejaría de ser el beneficio real. ¿De acuerdo? Y gasto, por ejemplo, el seguro de vida. El seguro de vida también. También podría ser, ¿no? En ese caso de los gastos médicos no tiene tope. Correcto. Ahora, nada más tengan cuidado, porque hay ciertas prestaciones, amigos, que se le pueden dar directamente al trabajador o hay algunas que se le pueden dar a través de la mecánica de la empresa. Antes de entrar a cuadro, platicamos con Octavio, que siempre es muy sano, ¿de acuerdo? Decíamos, oye, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo le doy un reembolso de gastos médicos al trabajador? Muy bueno. Muy bueno, ¿por qué? Porque de entrada no tiene tope. Y vean cuál es la lista que le dimos. Oye, si le das ese reembolso de gastos médicos, ¿por qué no establecer en el plan de previsión social que el comprobante salga a nombre de la empresa? Vean, al salir a nombre de la empresa lo va a deducir al 100%. Sí. ¿De acuerdo? Y puede acreditar el IVA al 100%, porque hay ciertos gastos que causan IVA. Y desde luego yo puedo gastar lo que quiera y me van a reembolsar el 100%. Entonces es un ganar-ganar. Y ese reembolso de gastos médicos para efecto de un trabajador no tiene tope. Claro. ¿Están de acuerdo? Claro. Entonces digo, nada más para ponerlo en contexto. Y a lo mejor ahí también para un tema que vamos a tocar seguramente sería la parte de que la condición es que se entreguen de manera general. Correcto. Ahí hay que establecer en específico que hay una diferencia entre lo que sería la parte de la generalidad y la universalidad. Claro. Pensando, por ejemplo, que yo soy una empresa en la que tengo varias gerencias, una de ventas, una gerencia administrativa, una gerencia de marketing. Sí, claro. A lo mejor a todos esos personas que ocupan ese nivel gerencial, ellos ya me hacen la generalidad de esos tipos de empleados. De ciertas a lo prestaciones, mejor a ellos se me ocurre que les pudiera dar, pues obviamente es de acuerdo al escalafón o nivel que cada empresa tenga, pues a lo mejor a ellos les doy el seguro de gastos médicos mayores. Por ejemplo, ¿no? Sí. A los otros, de menor rango. De menor rango, les puedo dar otra prestación, pero la condición es de que sea de manera general para las personas que tengan la misma categoría. Ahora, finalmente yo creo que es un ganar-ganar, Tavo. ¿Por qué razón? Porque aún y cuando la empresa no me lo va a dar directamente en efectivo, al final de cuentas me están recuperando lo que ya gasté. Claro. Y yo creo que a cierta edad o a partir de cierta edad ya tenemos, por ejemplo, la necesidad de ir al médico, de ir al especialista, análisis clínicos, etcétera, etcétera. Entonces, al final de camino, yo creo que sí son erogaciones interesantes que si la recupera a partir del patrón, pues finalmente es un ganar-ganar, porque la empresa lo deduce y finalmente yo recupero ese gasto. Aquí también fíjate que tocas un punto muy interesante, amigo, porque también hay que concientizar realmente, digo, en el medio pues siempre hay de todo tipo de patrones, ¿no? Claro. Los que son muy paternalistas, muy agradecidos, que saben que nos debemos a la parte del personal y los que dicen, esto no les quiero dar absolutamente nada. Claro. ¿Cuál es el punto de concientizarlos? Realmente en que dices, oye, pues realmente no le voy a estar dando una cantidad en específico como en efectivo al trabajador, pero yo nada más te diría, en caso de un accidente, a mí me pasó apenas en marzo, tuve una cirugía y todo, y créeme que de no haber tenido un seguro de gastos médicos, se hubiera ido a las nubes. Claro. Sí, claro. Entonces dices, esa cuestión es una cuestión preventiva. Sí, que finalmente creo que todo mundo podemos agradecer. Sí, sin embargo, fíjate, y qué bueno que lo dices, y yo
yo creo que es parte de la sinergia de la charla. Sí. También hay que tener en cuenta, porque muchos de ustedes se preguntarán, que en un ratito vamos a tus preguntas, se preguntarán, oiga, contador, oiga, Octavio, Juan Carlos, Toño, oye, ¿por qué dices ciertas prestaciones que de entrada ya me las da el Seguro Social? Bueno, cuidado, el Seguro Social cuenta con su cometido, inclusive el mismo Seguro Social me puede pensionar, me puede indemnizar, dependiendo, de acuerdo al riesgo de trabajo y demás, pero entiéndase que son prestaciones adicionales a las que viene en la ley del Seguro Social. Es más, ya para que tengan el dato concreto, la misma ley de Seguro Social establece en su artículo 53 que yo, patrón, quedo relevado de cualquier obligación en materia laboral, ¿de acuerdo? Hablando de riesgo de trabajo, indemnizaciones, prestaciones, cuando aseguro a mi trabajador en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, si ya cumplo con ese requisito, de entrada ya estoy tranquilo hasta cierto nivel. Y sin embargo, para dar prestaciones adicionales, pues implemento esto. Es como ejemplo un patrón que es válido. Apenas me senté el viernes pasado, que por cierto comí muy rico con algunos amigos, ¿de acuerdo? Cosa que agradezco de verdad. Decían de mis clientes, a mis trabajadores les pago muy bien y se sorprenderían realmente cuánto paga de bien, Ahora, y aparte quiero darles, y es sano el comentario, aparte quiero darles un bono, y estamos hablando de un bono de 1 millón, 1.5 millones, 2 millones, y es sano cuando me dice, quiero que busques un escenario en donde tenga el menor costo fiscal. Y es sano, Octavio. Claro. Porque si de entrada ya te estoy dando un salario decoroso, ¿de acuerdo? Y te quiero dar algo adicional, pues también es justo, para que no se infle tanto el esquema fiscal, buscar un escenario que sí puede haber para atenuar, bajar o disminuir el impuesto, ¿no? Fíjate, de las combinaciones que hablabas hace ratito, profe, sí, dependiendo cuándo le pagues de lo que es el salario, que no pase de las 7 UMAS, 20,500 pesos, para ti, ¿cuál sería un rango más o menos decente respecto a decir, mira, tú integra el salario por tanto y la diferencia a llegar al tope? Porque finalmente yo no tengo, ese es el límite, ¿no? Entonces dices, ¿cuál sería para ti una combinación adecuada, decente, para decir tanto por salario y tanto por previsión social, respetando el límite de la 7 UMAS? Fíjate que hace rato me hizo y justamente iba a ser una de las consultas que le iba a realizar al maestro, él comentaba, te puedo dar posiblemente 1 o 2 salarios mínimos y posiblemente el complemento por medio de previsión social, siempre y cuando no rebase los 20,500 pesos más o menos. Sí. Sin embargo, justamente guardando esa simetría, de alguna forma lineamiento para que no pueda saltarle a la autoridad y decir, oye, ¿sabes qué? Estás simulando posiblemente salarios. Claro. ¿Cuál sería justamente esa concordancia entre salario, algo razonable, en comparación con el tema de la previsión social? No sé, ahí cuáles serían tus comentarios, que yo creo que va muy enfocado a lo que comentas. Mira, y te voy a poner un ejemplo, y yo creo que, amigos, no hay una receta de cocina para decir, al trabajador X págale tanto, al Z págale. No hay una receta. Tenemos que valorar el contexto de la empresa, el contexto de los trabajadores, qué puesto tienen, qué antigüedad tienen, qué prestaciones tienen. Porque, por ejemplo, el ejemplo que yo te lo quiero considerar. Fíjate, mis trabajadores en general están bien pagados. Al estar bien pagados, de entrada están topados para Seguro Social. De entrada. Entonces, todo lo que les dé ya no me va a perjudicar en Seguro Social porque ya están topados a las 25 UMAS. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué quiere decir? Que si les doy previsión social, a lo mejor pues es una cantidad que no me va a hacer rentable, porque sería una UMA elevada al año, que no es nada. Finalmente, y fue un caso real, que un trabajador así lo decidió, ¿sabes qué? Ya cumplí mi ciclo con esta empresa, que le pagábamos muy bien. Finalmente hace una renuncia voluntaria, le dan una indemnización generosa a título de pensión, ¿de acuerdo? Porque obviamente quiso ser agradecida a la empresa, y al final de camino esa pensión se fue prácticamente libre de impuesto. Libre de impuestos. Estamos hablando del 171 del reglamento, más o menos para que lo tengan en 3 millones y cachito. Sin embargo, ¿por qué menciono esto? Y no es simulación, fue una cosa real, sustancia. Entonces, después de un par de días, el trabajador que habíamos pensionado, que fue real, tenemos su finiquito, bla, 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 su baja, renuncia, lo que quieran y demás, recapacito y me dice, ¿sabes qué? Mira, ya experimenté esa holgura de tipo en mi casa, y me siento desperdiciado. Entonces va otra vez a tocar la puerta en la empresa y lo recontratamos. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo creo que finalmente en su momento le dimos una prestación muy generosa, ahorramos un pago de impuesto, fue real. ¿A qué quiero llegar? Que yo creo que podemos manejar mecanismos, y yo me inclinaría, y lo dejo también en la mesa. Si realmente quiero favorecer que continúe una relación laboral,
pues exploren el concepto de fideicomisos. Hay fideicomisos de muchos escenarios, de muchos escenarios. Ahora, uno de ellos que les puede favorecer a ti en tu empresa es el fideicomiso educativo. Por ejemplo. Que tiene una estructura interesante para crearlo. Hay un costo que se le paga a la fiduciaria y demás, pero a partir de ahí, los rendimientos que se le pagan al trabajador o al colaborador, vean, ni siquiera están exentos. Es no objeto en materia de impuesto a la renta. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, en base a eso, Charlie, te contesto, dependiendo del perfil, el nivel, claro, la antigüedad, yo creo que podemos hacer algo ad hoc a la empresa. Sí, se tendrá que armar, como bien se comenta, un plan de compensaciones adecuado a las necesidades así es. de la empresa, de los empleados y particularmente de quién va a otorgar esas prestaciones. Así ¿no? es. Y yo creo que respetando siempre la parte de lo que es, como decías, profe, ese postulado básico que es la sustancia económica. Sí, ¿Por qué? claro. Porque, por ejemplo, si de repente ahorita ya empezamos así como que a ponernos creativos y decimos, a ver, ¿sabes qué? Le voy a pagar tanto, voy a darlo de alta y me voy sobre la diferencia para previsión social. A ver, realmente ese sueldo realmente es el acorde a las actividades que realiza el empleado, o simplemente lo llevaste a un mínimo, decías tú, Charlie, entre 1 y 2 salarios mínimos. Dices, a ver, realmente ese es el salario, digamos, de mercado para que haya esa sustancia y que entonces sí lo demás tú lo puedas llevar como una cuestión adicional, claro, o más bien lo estás simulando y diciendo. Mira, yo te voy a explicar, y yo creo que es el digamos, el perfil de un buen contador. Apenas analicé una empresa que me encanta mucho eso, cuando yo he hablado de due diligence, de un check-off fiscal, de una revisión integral. Yo, por ejemplo, apenas revisé una empresa y vean lo emblemático, y creo que coincide mucho con el comentario de Octavio. Reviso una empresa y pagan por nómina 6,5 millones, que se me hace algo sensato. No tienen muchos trabajadores. Y bueno, entonces sigo revisando gastos y me encuentro con una partida que se llama comisiones mercantiles. Ándale, pues. Y están pagando lo doble, literalmente lo doble. 12 millones de pesos. Y dije, ay, como que esto ya no me suena. ¿Y quiénes están ahí? Exactamente. Y entonces empiezo a indagar. A ver, ¿cómo soportan el pago? Pues son los mismos trabajadores que le piden factura. No se puede dar. O como bien dice Juan Carlos, o pueden ser algunas erogaciones que se les pagan directamente a los socios. Cuidado, amigo, porque en materia laboral, si cumplo 2 requisitos, deja de ser una actividad mercantil. Y se convierte en un pago laboral. El fundamento viene en el 285 de la Ley del Trabajo, que me dice que se va a considerar como salario la comisión o cualquier concepto análogo con el cual se le pague cuando el servicio es personal, ojo con eso, y es recurrente. Entonces, si a un trabajador le pago comisión, deja de ser un acto laboral y se convierte en sueldo y salario. Y el Seguro Social va a estar muy atento. Deja de ser un acto mercantil y pasa a ser laboral, claro. Así es. Que por un ejemplo clarísimo es lo que hacen las agencias de coches con los vendedores. Que está mal hecho, por cierto. Está mal hecho. Pero bueno, así que tú mismo lo has dicho. Haz lo que quieran, nada más asume las consecuencias. Claro. Así es. Pero bueno. Pues es cierto, Charlie. Sí, claro. Es como una amiga me dice, apenas me lo recordaron ayer. Oye, Toño, pues yo no sé, estoy embarazada, me dice. Y yo no sé cómo pasó. Le digo, muy simple, te picó un mosquito. Bueno, estamos. Moscote, ¿no? Un moscote. Un zancudo, exacto. Verá. Muy bien. A ver, ya comentabas, mi estimado maestro, sobre algunos conceptos de previsión social. Sí, señor. Ahora, referente a este tema, igual, Tavo, la recomendación es de que ya que están instauradas dentro de la empresa, se tengan que timbrar todas las prestaciones de previsión social, porque es un tema que muchas veces se tiene duda. Todas las prestaciones se tendría que timbrar como Fíjate, tal. qué buena pregunta. Y creo que también es un tema que queremos sacar a flote. Vean, en materia de fondo de ahorro, sí se debe de timbrar, porque al final del camino es una prestación de previsión social. Que inclusive es una pregunta recurrente al SAT. Al timbrar, se va a timbrar la parte del patrón como ingreso. Claro. Y la parte del trabajador, que le descuenta el doble, como una deducción. Pero sí se timbra, fondo de ahorro. Segundo punto, también se debe de timbrar, aunque no es previsión social y muchos no lo hacen, los viáticos. Cuidado, cuidado, porque los viáticos, de acuerdo a la fracción sexta del 99, se timbran. Que al final del camino es un ingreso que no paga impuesto al trabajador, siempre y cuando los compruebe. Claro. Porque si no lo comprueba, se considera un ingreso gravado para el trabajador, según la fracción 17 del 93. Ahora, otro ejemplo. Yo no estoy de acuerdo, pero la guía de llenado del CFDI de nómina dice que si yo le pago vales de despensa, se deben de timbrar, ¿de acuerdo? Okay. Ahora, esos vales de despensa se timbran no como ingreso gravado,
no como ingreso exento, sino se timbran como otros ingresos en el complemento de la nómina. Y digo que no estoy de acuerdo porque no pidan de vista que cuando yo compro los vales, mi proveedor me los timbra. Y una deducción. ¿Estás de acuerdo? Así es. Y al timbrarlos yo por nómina, Otra vez. puedo caer en el riesgo de que se deduzcan 2 veces. Duplicar la deducción. Exacto. Sí, claro. Entonces, yo no estoy de acuerdo por una razón. Porque yo implementaría una política contable donde hago una relación como antaño se hacía. Fírmame, Octavio, ¿cuánto recibiste de vale? Fírmame, Juan Carlos, ¿cuánto recibes de vale? Y con eso soporto el pago. Que no hay que olvidar que los vales se tienen que pagar con monederos electrónicos. Es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Ahora, otro concepto que ya lo mencionaba. Lo que son vales de despensa, ¿de acuerdo? Que se timbran, al igual que el subsidio por incapacidad. Si tú le das un subsidio por incapacidad, que es el complemento que no te paga el Seguro Social, también se tiene que timbrar. Pero insisto, estos conceptos son ingresos exentos, ¿de acuerdo? Y nada más tengan cuidado con las 7 UMAS que hemos platicado. Y así me podría seguir. Entonces, dependiendo del tipo de concepto, sí se timbra. Ahora, cierro el comentario. Aunque no viene al tema, algo que también dice la guía de llenado del SAT es que si tú le haces un préstamo al trabajador, también se tiene que timbrar. Yo no estoy de acuerdo, pero al final del camino así lo dice. ¿Por qué razón? Porque puedo hacer un contrato de mutuo sin interés, acredito esa salida del dinero por parte de la empresa, te lo doy a ti, Juan Carlos, y lo registro como una cuenta por cobrar en mi contabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero, y por no ejemplo, le cobro intereses. Ahí los descuentos... Bueno, el descuento como tal, ahí sí puede ser vía nómina, pero cuidado, porque si yo te presto a ti y devengas un salario mínimo, sorpresa, Sí, la misma Constitución dice que en salario mínimo no procede ningún descuento, bla, bla, bla. ¿Estás de acuerdo? Ok, claro. Bien. Ok, ya nos comentaste cuáles sí tendrán que timbrar, cuáles, por ejemplo, no tendrán que timbrarse en el tema de la previsión social. Pues fíjate, excepto de los vales de despensa que acabo de mencionar. El seguro. ¿Mande? El seguro. El seguro no se timbra, Ajá. ¿de acuerdo? El seguro no se timbra. Por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita que dé una prestación de previsión social, que se me ocurre que les quiero dar, por ejemplo, el gimnasio a mis trabajadores. Un club social, Un por club ejemplo. social. Ese, ¿se timbraría, no se timbraría? ¿Cuál sería Yo su opinión? pensaría que no, No. precisamente porque hay un antecedente de la factura. De la factura de parte. Exactamente. Y lo amparamos obviamente con el propio contrato colectivo de Así trabajo, es, ¿no? así Y es, fíjate correcto. que una evaluación que deberíamos de hacer, y precisamente era el ejercicio que había hecho Charlie en la mañana, Ajá. es el que obviamente para que cada quien quisiera implementar, que tenga la intención de implementar un plan de previsión social en sus empresas, Ajá. creo que lo primero que deberíamos de hacer es ponerle números y definir, por ejemplo, ahorita, a ver si me explico y me van siguiendo. Yo hoy, por los empleados que tengo dados de alta en nómina, estoy pagando una carga social por la totalidad de ellos. Tengo un importe de carga social mensual, promediando lo que es IMSS, SAR, Infonavit, la parte del 3% sobre nóminas, etcétera, ¿no? Bueno, depende de la localidad. Yo ya tengo un costo de carga social. Entonces, mi comparativa, ¿cuál va a ser? Si digo, a ver, de ese costo de carga social, yo aumentara X cantidades, por ejemplo, por bonos, ¿cuánto me implicaría ese aumento al salario en la carga social que va regularmente directamente relacionado? Claro. Entonces, si yo determino y digo, a ver, yo me voy a aumentarle con esos bonos, ¿y qué pasa si hago una comparativa que en lugar de incrementarlo por bonos, me lo lleve por la vía de lo que es la previsión social? Ahí voy a determinar una diferencia en lo que es la carga social. Claro. Ese es mi primer punto. Luego, el efecto también lo debo de comparar con la deducibilidad que yo voy a hacer como empresa, en mi primer ejemplo de lo que serían los bonos 100% deducibles, y en el segundo ejemplo con la previsión social 47 o 53% deducible. Cuando yo hago esa comparación, ahí es donde ya realmente me va a llevar a una decisión en el sentido de decir, ¿cuánto va a comparar? Les pago por previsión, no obstante que no voy a hacer deducible la totalidad, voy a tener una disminución en la carga social. Y si me lo llevo por los bonos, a lo mejor todo es deducible para efectos de lo que es ISR, pero ahí ya tendría una carga adicional. Claro. Ese es el ejemplo que tenemos que hacer para tomar la decisión y definir en todo caso si implemento ese plan de previsión social y hasta cuánto. Sería muy sano poder hacerlo. Sí, desde luego. Sí, porque al final del camino dices, es un ingreso exento para el trabajador, pero te va a pegar en la utilidad o pérdida fiscal de la empresa. Así y es es. lógico, Así es. Porque no deduces la totalidad, una parte de una media. Prácticamente es el 50% no deducible. Que fíjate que en el ejercicio que estaba haciendo Charlie me lo compartió en la mañana, y la realidad es de que sí acababa, en especial
específico y hay que hacerlo, ahora sí que el ejercicio para cada empresa, pero en este ejemplo que ponía, realmente sí valía la pena porque te acababas incluso ahorrando anualmente cerca de 300,000 pesos entre una comparativa y otra. Y hablando a lo mejor de un sueldo de 140,000 pesos, ¿eh? Sí, más o menos. No era tanto. Más o menos. Pero fíjate que yo, sustituyendo, siendo un buen contador, yo te diría, ok, me puede pegar en materia de la autoridad de autoridad fiscal, pero yo puedo compensar con otro tipo de esquemas, claro, ¿de acuerdo? Para efectos de que no sea tan gravoso para la empresa. Es como decir, ahorita estamos saliendo de la pandemia, ¿de acuerdo? Que estuvimos prácticamente 2020, 2021, 2 años reales en pandemia. Entonces, ¿eso qué pudo haber provocado? Que pude haber tenido pérdida. Entonces, si yo le pago previsión social, pues no me hace ni cosquillas, porque estoy amortizando la pérdida. Entonces, a eso me refiero, buscar otras alternativas, que sí las hay. Y aparte no nada más verlo en la cuestión económica, sino también en el impacto que acaba teniendo en ese salario remunerador y hacia los trabajadores, respecto a la parte que decíamos ahorita, de ese salario que es emocional. ¿No? Claro. Y yo creo que eso es lo más importante, porque hoy pocas empresas ya se toman inclusive pues la atención de poder tener posiblemente un kit de bienvenida, posiblemente dar prestaciones de este tipo, que realmente son las que incentivan y las que hacen el compromiso con el... Apapachas al trabajador. Exactamente. Pero fíjate que algo que no recuerdo si en algún momento se lo escuché al maestro Morita, que le mando un saludo aprovechando ahorita que hago el comentario. Él decía, hay que ver a qué tipo de personas vamos a remunerar, y creo que eso es algo muy importante. Si vamos a remunerar a gente joven que realmente la estabilidad no es tan no están con la mentalidad de poderse arraigar a una empresa, pues digo, ¿para qué vamos a poder invertir en ese tipo de cuestiones? Sino, como bien comenta el maestro José Antonio, habría que estudiar bien el caso, a quiénes vamos a remunerar y dar este tipo de prestaciones pues a quienes realmente están comprometidos y se ponen la camiseta. Y eso es lo que te permite el pagarlo a cierta generalidad. Claro. Entonces, es como decirte, yo me pongo como ejemplo, fíjate, y de verdad que me siento afortunado y ojalá alguien de la oficina lo esté viendo, pero yo, por ejemplo, tengo la dicha de sentirme muy cómodo trabajando donde estoy ahorita, porque realmente sí viene ese apapacho. Y empiezo con un comentario tan simple como el siguiente. Siempre que tengo la oportunidad, por ejemplo, de venir con ustedes, de estar en otros foros, pues yo simplemente me siento con la libertad de sumar a este proyecto, por ejemplo, con CADEFI, y al final de cuentas quedo bien con mi empresa, es decir, no me están vigilando, no me están supervisando, porque saben que soy una persona responsable. Llego a tu oficina, una oficina bonita, una oficina muy cordial, que realmente tienes aire acondicionado, tienes tu frigobar, etcétera, una atención de tus compañeros que también es muy sano, y al final de camino vas a disfrutar tu trabajo. Es donde entra parte del salario emocional. El clima laboral. El clima laboral. ¿Me explicó? No, por ahí dicen algunos compañeros, es tan difícil ir a trabajar que por eso te pagan. Pues cambien la filosofía, cambien el chip, ¿no? Yo creo que esa es una buena medida. Ahora, si realmente, por ejemplo, apenas, insisto, comí con un empresario, decían, yo nada más trabajo para mi empresario. Entonces, yo sí tengo dinero suficiente, pues, ¿qué puedo decir? A ver, Octavio, realmente te quiero ayudar. A lo mejor no vamos a jugar para no entrar en detalles, que está limitado, que no está limitado. Sí. Simplemente, fíjate, te voy a piramidar y espero que me sigan. Voy a hacer el famoso gross up, como si fueras un extranjero. Sí. Te subo de 100 a 150 y te los pago neto. Y yo absorbo el impuesto a la renta. Y es un ganar-ganar, porque al piramidar, entiéndase que para ti, patrón, ya no deduces los 100, vas a deducir los 150. Claro. Pero tú sabes que el impuesto lo está absorbiendo tu patrón. Entonces, prácticamente te estás llevando tu lana limpia de impuestos. Libre de polígono. Y eso provoca que si presentas anual, metes deducciones personales, metes estímulos fiscales, combinas con otros escenarios que lo hemos platicado, pues parte del impuesto que pagaron por ti lo puedes recuperar vía devolución. Entonces, finalmente estamos en un ganar-ganar, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Digo que por ejemplo, ahí, en ese sentido, hay también, si no me recuerdo, una jurisprudencia que la tocamos hace como 15 días en un tema de nóminas que estábamos platicando, en donde el propio patrón, digo, no sé si ubicas la jurisprudencia, puede pagar los impuestos propiamente del trabajador, y no juegan para la integración propiamente del salario, ¿no? Correcto. Entonces, digo, también podríamos jugar ahí con ese tipo de cuestiones y con esas bondades que se dan ya por parte de la autoridad. Eso se da mucho en materia de indemnizaciones, haberes de despidos y demás, y es sano, es sano. Y esto también tiene mucho que ver con la ley del trabajo.
Porque no es lo mismo demandarte sobre una indemnización bruta que sobre una indemnización neta, ¿no? Claro, y fíjate, ahorita que comentabas el clima laboral, Ajá. me viene a la mente la parte de lo que es la NOM 035. Correcto, ¿no? correcto, En la correcto. parte de estas cuestiones psicosociales, Sí. que parte de la definición de lo que es una previsión social implica precisamente esas erogaciones que se van a tener para procurar situaciones de contingencia o necesidades de los trabajadores Claro. presentes o futuras. Sí. Ahorita se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Dices, oye, si le vas a meter a una cuestión paternalista como empresario y realmente vas a compensar, apapachar a tus empleados, Ajá. esa parte de la NOM 35, y realmente sí hay empresas que lo han estado implementando, Ajá, ajá. pero no nada más en una situación, digamos, Claro. ventajosa para disminuir la carga, Ajá. sino realmente para que tenga un efecto específico en los trabajadores. Ejemplo, a veces tienen lugares que están, no se utilizan, están nada más así, una bodega, un espacio que está subutilizado. Y bueno, ahora pueden poner salas de recreo, salas de estancia, Ajá. para que puedan tomar una siesta, para Claro. que puedan jugar un videojuego. Ajá. Es un esparcimiento Sí, sí, que sí. realmente ahí sí vas a provocar que se desestresen. Sí, sí, Y totalmente. es una cuestión de apapachar a los trabajadores Claro. que digan, oye, pues sí, realmente nos están considerando para cuestiones que realmente me van a beneficiar. Ya no hablemos de los beneficios que podemos sacar ahí también por la NOM Claro. 035 Sí. en cuestiones de disminución de carga fiscal. Pero yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Tavo, pero lo que no coincido es ese concepto de simulación. Que se ha abusado, amigos. Hay que ser transparentes. ¿Por qué razón? Un ejemplo claro derivado de esto es la indemnización por riesgos de trabajo. Sí. Y yo te diría otra vez, aplicando la sustancia. Si realmente acredito con un dictamen médico que tengo un problema integral en mi persona, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor ahí sí cabría una indemnización por riesgo de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que no se vale es simular como que estoy enfermo y págame la indemnización, porque eso obviamente estamos en presencia de una simulación al 100%. Bueno, fíjate que aprovechando el comentario, amigo, nos comentaba precisamente recientemente un abogado Sí. en el que estaban considerando, exploraban y realmente lo estaban llevando a cabo, Ajá. el hecho de que a partir de esos tests que se hacen, Ajá. psicométricos, psicológicos, Claro. hacia los empleados, de repente pueden llevarlo hasta una rescisión laboral. Sí, sí, sin sí. responsabilidad Sí, claro. para el patrón. ¿Por qué? Claro. Porque dicen, a ver, espérame, No es óptimo. Juan Carlos no es el óptimo para poder trabajar en Así lo es. que está haciendo por la cuestión psicosocial que trae. sí, sí. ¿Sí me explicó? Entonces dices, hay que ver todas las aristas. Sí, claro, totalmente Y de no acuerdo. abusar, como dices. Totalmente de acuerdo. ¿No? Sí, sí, estamos en ese entendido, correcto. Muy bien, pues Ajá. si les parece bien, vamos a pasar a algunas preguntas y retomamos ahorita el tema Nos de... parece perfecto, ¿no? Charlie. Sale, perfecto, Adelante. muy bien. Pues muchas gracias. Está bastante buena la plática y muchas gracias a los dos por estar aquí a ti. presentes. Muy bien, pues mi estimado amigo, si gustas darle lectura. Con mucho gusto, nos escribe que apenas estuvo hace un par de semanas mi querido Federico Reyes, al cual le mando saludos. Dice, Prof. José Antonio González Castro, contadores Juan Carlos y Octavio, saludos y gracias por el tema. Gracias a ti, Fede, por estar con nosotros. ¿Cuál es la diferencia o característica significativa entre gastos de previsión social y prestaciones exentas en materia de impuesto a la renta? Yo creo que va de la mano, ¿eh? Va de la mano, una cosa con otra. Dale conceptos de previsión social, Fede, que son prestaciones adicionales al salario para beneficiar al trabajador y su familia, y muchos de los conceptos que estamos platicando va de la mano como ingreso exento. Sí, y que de hecho en el propio artículo 93, si no mal recuerdo, Sí. te remite al 7, Ajá. que te dice, ¿sabes qué? Que es previsión social. Fracciones Entonces, 8 y 9. 8 y 9 del 93, ¿no? Correcto. Entonces, y de hecho diríamos que lo que es la parte exenta, bueno, los del 93 sería el género, y la parte de la previsión social una especie de Claro, género. así es. claro, ¿Listo? claro. Vale. Pues saludos, mi estimado Federico, muchas gracias por estar aquí. Ya lo siguiéndonos. conocimos. Saludos. Sí, ya lo conocemos porque Sí, no porque siempre tenemos el escribe. gusto de conocerlo. Sí. Adelante, dice. mi estimado Octavio, por Vidal favor. Guzmán. Buenas tardes, Charlie, Pepe Toño y Tavo. Fíjate, eso es cuaderno. Sí. Ve cómo Sí. nos dice, ¿no? Charlie, Pepe Toño y Tavo, amigo, dice. bueno, ¿qué te digo? El dedito arriba, ¿verdad? Listo. Una pregunta. Estoy dando vales de despensa a los trabajadores. De cada salario lo multiplico por el 12%. Entonces cada persona tiene vales de acuerdo a su salario. ¿Eso está bien? ¿O se debe dar una cantidad igual para todos? Gracias por sus comentarios. No graba ISR porque son menores a 2,500 pesos al mes. Para algunos sí graba para el Más bien hace integración Sí, del salario, ¿no? así es. Que es el 40% de la UMA. Para seguro social. Para seguridad Sí, social. claro, Entonces, claro. ahí nada más con que haga las integraciones correspondientes sin mayor inconveniente. Que fíjate, antes de que continúe Charlie, yo nada más les digo,
hoy por hoy yo creo que está teniendo mayor importancia la contabilidad, porque a propósito de esta pregunta, si es que integra o no integra para el Seguro Social, si checan el 27, en su penúltimo párrafo dice que los conceptos que ahí vienen referidos, para que no integran el salario, escuchen estos amigos, debe de estar debidamente registrados en contabilidad. Sí, ¿Les claro. suena familiar eso para renta? Claro. ¿Estás de acuerdo? Pero bueno, Charlie, perdón que te haya interrumpido. No, no te preocupes. Pregunta. Es que me da risa lo que escribió los ingenieros. ¿Ya viste? No vi, pero bueno, está bien. ¿Viste? No, pues nada más lee. Ok. Pregunta, mi estimado. Tenemos- ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo doy únicamente vales de despensa? Sí, señor. ¿Sería necesario integrarlo a un plan de previsión o yo le puedo dar las prestaciones que yo quiera y que nada más los establezca Mira, en el contrato, como en el contrato recomendación, individual? como recomendación, siempre dejarlo por escrito. Sí. Siempre. Sin olvidar, y también es una pregunta que es muy recurrente, que la costumbre en materia laboral es una fuente de derecho. Por lo tanto, aunque no lo dejes por escrito, si tú das vales de despensa un mes, otro mes, ya creó costumbre. Y luego quieres quitarlo, ya no procede. Claro. Pero mi sugerencia es dejarlo por escrito. Ahora, atendiendo la pregunta que nos hace Vidal, creo que se apellida, Sí. ¿de acuerdo? Yo les diría que si tú en el plan de previsión social o en el contrato estableces que va a ser un porcentaje del 12% de vales para todos, es bueno. Que también puedes poner una cantidad, también es bueno. Nada más cuida las 7 UMAS de lo que hablamos y que no rebases el 40% para efecto del Seguro Social, y con eso estamos del otro lado. Fíjate que ahorita que manejaron ese porcentaje, Sí, sí. ayer justamente, dentro de una escuela, Sí. me hablan y me preguntan, oye, Juan Carlos, el sindicato está proponiendo para este nuevo ciclo escolar Sí. que generen un aumento del 8%, 8.25%, que Sí. hasta el día de hoy, y saqué la cifra más o menos, es ¿La inflación? la inflación, Ajá. para que les incrementes a tus trabajadores. Ok. Y yo le digo, oye, pero pues al final hay tiempos establecidos para que el propio sindicato pueda hacer estas recomendaciones y ahorita estaremos fuera de tiempo. Ese fue mi comentario al respecto, pero no sé si tú tengas algo adicional al respecto, porque muchas veces en el contrato colectivo el propio sindicato hay tiempos muy particulares para que puedan hacer estas prerrogativas para los aumentos, las prestaciones, las modificaciones y las revisiones. ¿Cuáles serían sus comentarios? Digo, si me lo permites, Tavo, ¿cuál sería tu comentario al respecto o tú, maestro? Fíjate, hay dos cuestiones, ¿no? Dos precisiones, diría yo. En principio, las personas que ganan más arriba del salario mínimo, Sí. a ellos, por ejemplo, cuando se incrementa el salario, no tienes la obligación de aumentar. Pero es que es el 20, 30%. De entrada, no tienen tiene la la obligación. obligación. No, porque No. tienen Sí, claro. el salario mínimo. Y en cuanto a la parte esta de la revisión, depende del contrato colectivo, ahí se establecen los lineamientos para saber en qué periodicidad se va a Se va a revisar. revisar, claro. Ahí está el lineamiento. Que regularmente es cada 4 años. Regularmente, ¿sí? Así es. Entonces ahorita dices, oye, ¿lo establece como tal el contrato colectivo o no? Sí, Bueno, sí. pero vamos a pensar lo siguiente. Sí. Estamos saliendo de pandemia y vamos a pensar que el contrato colectivo dice que le vas a dar el incremento. Pero hay una máxima que dice, nadie está obligado a lo imposible. ¿De dónde, Si no papá? financieramente hablando no puedo, aunque tenga la mejor intención, pues no le voy a aumentar el Pues, salario. de hecho, ¿qué pasó con la Telefónica hace un mes? Así es, Que también así están es. pidiendo tanto. Y dijeron, Ah, lo de- espérate, no sí, sí, podemos. claro. No sé, no Es como posible. me recuerda, y perdón, y no hablo mal de mis hoy paisanos allá en Puebla, que estoy viviendo muy feliz. Es como piden, o sea que piden a la armadora que está allí, ¿no? Que Ajá. una B Sí. y una W. No se trata de pedir, porque al final la Claro. empresa es muy paternalista, pero yo pensaría, y lo he dicho, oye, tú pides, pero ¿qué das a cambio? Ahora, imagínate Lo que mismo. la empresa baje las persianas y Olvídate. cierre la puerta. Y Todo se lo vaya que a otro lado. Exacto. Nada más Entonces estás tenemos provocando que eso. ser conscientes, pero en final yo le tomo la idea de Juan Carlos, de Octavio. Si tienes un salario arriba del mínimo, no estás obligado a incrementar. Claro. Si viene por contrato colectivo y tienes flujo de efectivo, no hay bronca, pues increméntalo. ¿Me explicó? Finalmente es un acuerdo. Pero tienes que ir, viendo la realidad de la empresa. Tanto que te pudiera obligar el sindicato, no. Sí, sí, Porque claro. las condiciones no se dan para que puedas incrementar esa cantidad. Claro, es más, la misma autoridad laboral en un momento determinado se ha pronunciado que si realmente para que la empresa no cierre puertas, pues puedes inclusive renegociar hacia abajo las prestaciones. Pues, ¿qué fue lo que pasó en pandemia? Es correcto. Así es. Así se dio. Déjame bajarte un poquito en la nómina, sigo trabajando, te sigo pagando Claro. tu sueldo y vamos avanzando. Es cierto, qué bueno. Sí, digo, correcto. y aquí porque, les hago el comentario porque ya se había pactado
que se iba a hacer un incremento del 7 puntos y tantos, que fue con lo que cerró la inflación al 2021. Entonces eso ya estaba autorizado, pero ahorita viene la renegociación porque quieren forzosamente el 8%. Digo, no es mucho la diferencia, pero al final, digo, sí quería saber ahí sus comentarios. Y hay que echarle números también. Hay que echarle números, sí, claro. Perfecto. Claro. Pues, si les parece, la siguiente pregunta, que es de Roberto Peralta Velázquez, y nos comenta, dice, una pregunta que el empresariado nos hace es, hoy en día la previsión social realmente es de gran impacto para las empresas, que tiene jugosas utilidades. Pues digo, yo creo que realmente, en ese sentido, comparado con lo que era antes de 2014, no. Sí, Disminuyó bastante, pero fue por ese abuso. Que al final de camino hay que ser sensatos. Si tú le das prestaciones de previsión social altas, bajas o medianas, si te va a impactar en la utilidad, claro, te va a impactar, porque al final del camino, sea deducible o no sea deducible, afecta resultados. Claro. O afectas el costo, dependiendo. Así es. Pero bueno, ok, ahí está el comentario. Yuri Yanelli. El SAT no acepta mi plan de previsión social, transporte y alimentos. De personal que está fuera de la comunidad donde se desempeña mi representada. Menciona que no es una actividad estrictamente indispensable. Somos una empresa maquiladora ubicada en una comunidad alejada de la ciudad. Bueno, eso es absurdo, ¿no? Claro. Hoy, por ejemplo, y ojalá podamos tener esa oportunidad, hoy, por ejemplo, hablaba en un foro de los requisitos para las deducciones y destaca, en base a la pregunta, la estricta indispensabilidad. Efectivamente, simplemente por sentido común, si estás fuera del área de tu trabajo y yo te doy el servicio, que es una obligación del patrón, dar ese servicio de transporte, inclusive yo le diría, ni siquiera es previsión social, No. Es una obligación del patrón de que yo te acerque a tus instalaciones, ¿no? Entonces, en base a eso, es un gasto estrictamente indispensable, acredito así ante la autoridad laboral, y si no, pues nos peleamos con el SAT. Que ahí también valdrá la pena. Digo, finalmente esto lo que nos está llevando, y si lo vemos de manera propositiva, nos está llevando a una cuestión de estructurarnos mejor como empresas. Sí. Y lo estamos viendo incluso hoy cuando pides una solicitud de devoluciones, te llegan a pedir hasta lo que es de la integración y las actividades de cada puesto. Un organigrama. Claro. ¿Cuáles son las funciones? Entonces dices, pues, si lo puedes integrar tu modelo de negocio y dices, oye, yo tengo estos cuates que son los que se tienen que trasladar a un servicio, pues finalmente aquí está dentro de mi organigrama y te demuestro la estricta indispensabilidad que tiene. Ahora, yo creo que, y también hoy lo vi, que también lo podemos compartir, yo creo que la parte sensata de estas preguntas es acreditar la materialidad. ¿De acuerdo? Y la materialidad es la razón de ser del por qué haces ciertas erogaciones o ciertos gastos. Y yo creo que la pregunta en sí misma representa una necesidad de parte del trabajador respecto a la empresa de que te acerque a tu fuente de trabajo. Y otra vez hablamos de esa cordialidad en una relación laboral. Oye, tú tienes la decisión de acercarme al trabajo, pues lo menos que yo puedo hacer es responderte con mi trabajo, ¿no es cierto? A lo mejor ahí también implemento que tenga yo transporte precisamente del personal. Voy a hacer la adquisición de ese vehículo, le pago también a una persona para que lo haga y está justificado. Ahí, como dicen luego, ahí el chiste se cuenta solo. ¿Por qué? Porque, oye, por las distancias que tengo, siendo una maquiladora, con la inseguridad que existe, por supuesto que debería de ser considerado como una... Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente. Aquí ya nada más, si me permite cerrar el comentario, muy probablemente lo que hubo aquí fue facultades de comprobación, le sacaron las deducciones y sería pues obviamente que se fuera pues ya a un tema de algún acto, de un proceso administrativo, ¿no? En donde pudiera impugnar justamente esta situación por parte del SAT, ¿no? Digo, nada más ahí como comentario para Yuri, pero desde nuestro punto de vista creo que es algo que se puede realmente acreditar. Es estrictamente indispensable. Acredita la material y es sin mayor problema. Y fíjate, como previsión social, porque si leemos la pregunta dice transporte y alimentos del personal que está fuera de la comunidad donde se desempeña. Claro. O sea, ahí no son viáticos. No son viáticos, claro que no. Es más, yo creo que inclusive con la misma pregunta, y creo que es sano, al darte alimentos, ahí sí también ten cuidado en Seguro Social. Que no sea título gratuito. Que sea oneroso. Que sea oneroso, exactamente. 19.44 pesos. Que inclusive es un temazo interesante, porque al final de cuentas es previsión social. Al quitarle ese dinero, ¿cómo lo registras contablemente? ¿Y qué efecto tiene en materia fiscal? Pero bueno, ahorita si quieren lo tomamos en cuenta. Ok, perfecto, muy bien. Avanzamos. Gracias, mi estimado maestro. La siguiente. Juan Guzmán dice: las y los estudiantes de la Universidad Tecnológica Nicolás Romero, no sé dónde esté, pero bueno, como parte de su formación académica deben de realizar un trabajo de carácter temporal y obligatorio en interés de la sociedad y del Estado. Prácticas profesionales, que es prácticamente lo que estamos hablando, por objeto de que los estudiantes tomen conciencia de la problemática nacional. Extienden a la sociedad los beneficios de la ciencia, la tecnología, el prestigio
con su convicción, retribuyen a la sociedad los recursos. A ver, continúa, Tabo, ayúdame. Destinados a la educación y fortalezcan su actuar con reciprocidad, solidaridad, trabajo en equipo. Por lo anterior, me es grato presentar al portador de esta carta. Yo me imagino que nos mandó así como que, Ya. no sé si el objetivo o sea, que si más o menos es el... Yo creo En que esos convenios, ¿no? Un Que hacen modelo, convenio. un modelo. Yo Un creo que sí modelo. es sano. Es Sí, sano claro. y creo que corresponde ad hoc al comentario que decía, ¿no? Sí, claro, sí, es que Ok. aquí nos De dijo... hecho, fíjate, mucha- en la oficina, en el despacho, Ajá. tenemos convenio con 2 universidades. Qué bueno. Han salido muy buenos elementos ahí. Ok. Los gallos, Y dices tú. sí, la verdad es que sí, buenos gallos y bien. Un Está bien. saludo para La Marco, verdad por es que cierto, sí. ¿no? Para Marco, ¿cómo no? Para Marco, Mauricio, Mariana, varios Sí. que han salido Ajá, de ahí. está bien. Y finalmente es una sinergia en la que dices, oye, son sus prácticas profesionales Ajá. y se han quedado a trabajar ahí en la oficina. Pues sin mayor perfecto, problema. muy bien. Excelente, Ok. Tabo. Así es. Rodrigo Lamadrid. Buen día, mis estimados. Tengo una cooperativa. La Ley General de Sociedades Cooperativas permite crear fondos de previsión social. ¿Cómo fijo el monto del fondo? De acuerdo precisamente a lo que es el convenio, el acuerdo entre los mismos socios cooperativistas, sin problema. Así Sin es, problema. que también ahí vale el comentario que esa parte de la previsión social aplica tanto para los salarios, Ajá. a los asalariados, Claro. como para los miembros de sociedades Que nada más cooperativas. un rasgo importante, Sí, sí, Tavo. sí, En sí. materia de cooperativistas, Ajá. no existe técnicamente una relación laboral, No, siendo no, cooperativistas. Sin embargo, la ley del Seguro Social sí los recoge como sujetos de afiliación. Así es. Entonces, de acuerdo a la ley en particular, ellos mismos pueden establecer, escuchen esto, Sí. que es buenísimo, su salario sobre el cual se van a dar de alta en el Seguro Social. Es buenísimo. Es más, yo creo que también por ahí se abusó. ¿Se acuerdan Sí, de los hombre. beneficios de las cooperativas? ¿Te recuerdas? Sí. En fin, no quiero entrar más en detalle, pero bueno. Esa es la así cosa es, que luego abusamos. No son del trabajadores, concepto, simplemente no son trabajadores. René Jiménez Islas. Maestro, Pues el amigo sí que el amigo de siempre, a él también invítalo para conocerlo. Ya lo hemos invitado a Cuadro, ¿sí? Ya lo hemos invitado. Ah, Es ya. más, René, formalmente te hago una cordial invitación Ya está. para que estés en este foro, porque realmente eres una persona que puede compartir con nuestros asistentes muchos comentarios de impacto. Seguro. De Siempre impacto. son interesantes sus preguntas. A ver, Así Miguel, es. porfa, si nos apoyas ahí. Sí, con Dice, gusto. maestros José Antonio González Castro, Octavio Rodríguez y Juan Carlos Fuentes. Buenas tardes. Sabemos que por ley los trabajadores deben disfrutar sus vacaciones. Sin embargo, hay ocasiones en las que por A, B o C, el trabajador no las disfruta y se las pagan. Lo que detona que este pago se considere como gratificación No. o ingreso extraordinario y tenga efectos para la retención de ISR, variable para el salario base de cotización, etcétera. Aquí la pregunta es, ¿debe pagarse la prima vacacional? Saludos. Mira, Bueno, yo- entonces yo- hasta ya que Cristian yo te hago- ya dijo, no. Yo te hago, Es uno de los ingenieros. Yo te hago un comentario, mi querido René. Sí. Vean, todos los derechos o prerrogativas de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 5 de la misma ley dice que son irrenunciables. Irrenunciables de los entrada, derechos, sí. de entrada. Segundo comentario, las vacaciones tienen un tiempo perenne para disfrutarlas, que son 6 meses. Partiendo de 6 meses, ¿de acuerdo? Puedes tener derecho a disfrutarlas. Si no las disfrutas, se pierden y no se acumulan. Punto. Ahora, por conveniencia, que no lo veo muy sano, del patrón y trabajador, dicen que muchas veces lo encuadran como carga de trabajo. Ok, yo voy a quedar a laborar mis vacaciones, por lo tanto, no las disfruto y me pagan un concepto que se debe de llamar, escuchen esto, indemnización. Ok. Por el hecho de no disfrutar mis Sí, vacaciones. sí. Ok. Ahora, al ser indemnización, y te lo puedo sustentar, René, no integra para efectos de la ley del Seguro Social, porque está. es una indemnización. Para efectos de impuesto a la renta, yo consideraría que sí retendrías impuesto a la renta, ¿de acuerdo? Y por otro lado, debo de recordar que las vacaciones, aparte de eso que acabo de mencionar, los debes de soportar atendiendo contablemente, desde luego, al principio de devengación contable. Porque muchas veces ni siquiera hacemos eso, Tavo. Y no los vamos provisionando. Es correcto, ¿No? es correcto. Entonces, Sí, ahí claro. están los comentarios. Bueno, yo tengo amigos en laboratorios así grandototes Ajá. que ya les deben como media vida. Sí, Que claro. tienen 120 días a favor. No, es que no, amigo, Así, las y vacaciones estoy hablando- no se acumulan. Es que Sí. luego dicen, es que ya tengo 5 años que no salgo de vacaciones y me debes como 500 Sí, días sí, de vacaciones. sí. No es cierto. ¿Prescriben las vacaciones? Claro, Sí, claro, a los claro 6 que meses, sí. sí. Ok. Claro que sí, mi amigo. Y aquí, por ejemplo, en el tema de la prima vacacional, Sí, se le debe pagar. Se le paga, pero al año realmente, de que cumple año. si realmente te acuerdas que no es lo más ortodoxo, Claro. acuerdas que yo voy a disfrutar mis vacaciones, pero voy a quedar a trabajar, pero ya lo estás encuadrando con vacaciones, la consecuencia es paga la prima. Págalo.
Paga la prima. En el aniversario. Claro, cuando cumplen las vacaciones. Sí, No, y desde aparte luego. también, honestamente, también para qué vas generando ahí pasivos laborales a lo largo. Porque, ¿sabes qué? Me he encontrado que en algunas ocasiones las empresas dicen, ¿sabes qué? Yo pago la prima hasta que se va de vacaciones. No, Entonces, cumple el aniversario y se va 6 meses después y hasta esa fecha que pagan la prima. Ok. Creo que el deber ser es en el aniversario, ¿no? aniversario, Así es, Como tal. así es. Ok, Está de perfecto. verdad. La siguiente pregunta es de Mauricio Estebanés, que por cierto ya estuvo con nosotros en algún programa. ¿te acuerdas? Mauricio Claro. López, ¿no? No, Mauricio López Estebanés. ¿Es él? el Sí, es él, licenciado? así No es. lo conozco. Saludos. Sí, estuvo en algún momento ¿Contigo? hablando de los contratos, justamente, ¿verdad? Ok, pero es Sí, abogado contado. o qué es? Es abogado, así Ok, es. a ver, échatelo. Dice, hola, ¿en dónde puedo encontrar el criterio o tesis de la sustancia económica? Esta está por encima de lo legal. Bueno, muy sencillo, te ayudo, Mauricio, aunque no tengo el gusto de conocerte. De entrada, esa tesis te la podemos compartir, pero viene más o menos en la Gaceta Oficial del mes de agosto, septiembre del año 2011. Ahí lo puedes checar. ¿De acuerdo? 2011. 2011. Y si no, acércate a nosotros, a la capacitadora. Y número 2, eso se empata perfectamente con el postulado básico de las normas de información financiera, llamado así sustancia económica, que viene en el libro de las DIF. Para que más o menos Que tengas el dato. precisamente se ha estado retomando últimamente Sí. con esta parte de lo que es la razón de negocio. Correcto. Que justamente es lo que estamos viendo ahí Así es. en un diplomado que estamos tomando Octavio. y Ok, yo. Así es. me están presumiendo. Un poquito nada más. Está bien. Dice Pablo Ricardes, maestros, buenas tardes. Gracias por sus conocimientos. Referente a la caja de ahorro que aporta el patrón, ¿cuál sería la forma correcta para poder hacer deducible esa aportación? Muy Caja de ahorro. sencillo, muy sencillo. Pues nada más se establece por escrito, ya sea en contrato colectivo de trabajo, que se me ocurre que diga, el patrón está obligado en favor del trabajador, atendiendo el principio de progresividad, a hacer una aportación inicial al inicio de cada año de 1 millón de pesos. Punto. Ahí está. Al inicio de cada año, no nada más por... Claro. Por única ocasión, por ejemplo. Sí, y es que es única ocasión cada año. Claro. Porque al final ahí está el beneficio. ¿Eh? Lo que no se vale, digo, siendo crítico, Sí. es que ya hablando de fondo de ahorro, que no se cubre Caja de ahorro. atendiendo. No, fondo de pero ya ahorro. fondo de Cambiando. ahorro. Cambiando. Lo que no se debe de hacer es que como que ahorro en un primer mes y en el segundo mes me lo das. Entonces, ¿dónde está la sustancia? No. Sí, ¿Estamos no hay de un acuerdo? ahorro real. No hay un ahorro real. O sea, no hay la esencia Claro. propiamente de la creación de la cuenta. Exacto. No Y fíjate existe. que la gente sí se anima, porque por ejemplo llevamos ahí un par de clientes que sí implementaron lo que es el fondo de ahorro y pues ya como quiera ya se andan llevando un poquito más de mes y medio los trabajadores al final cuando se entregan. Que es muy bueno, Que es muy al final del Son camino es muy ingenieros en bueno. sistemas. Sí. Ya sabes que esos cuates pues, están arriba en promedio de Sí, los sí. 40, 50 mil pesos. Sí, claro. Pues ya sí llevan una lanita que finalmente también ¿Cómo no? estás fomentando ese ahorro, el sentido de pertenencia y finalmente tú lo vas a hacer deducible. Claro. Sí. Bueno, Que por cierto, nada más hablando de requisitos, sí hay limitantes en la deducibilidad del fondo de ahorro, pero no de la caja de ahorro. No. El único requisito que resaltaría, que yo lo hemos platicado, es la generalidad. Nada Claro. más. Nada más. Y ya. Para de contar. Muy Listo. bien. Muy bien. Lidia del Valle, si gustas, amigo. Sí, con mucho gusto dice, buenas tardes, gracias por la exposición. Es muy importante conocer los montos exentos y cálculos. Pero qué formalidades debo cumplir. Exacta, pero ¿qué formalidades debo de cumplir? ¿Se debe de especificar en contratos o documentos? Desde luego que sí, mi querida Lilia. Sí, Todo sí. es a través, ya sea del plan de previsión social o del contrato colectivo de trabajo. O el Punto. individual. Y ya, Sí. ¿queda claro? Pero sí déjalo por escrito, bien dice por ahí, papelito habla. Ahí. ¿De acuerdo? Sale. Muy bien. ¿Son todas las preguntas, mi estimado? Ah, ok. todavía Ok. Vámonos con dos más y luego avanzamos, Charlie, Listo. para adelante. Dice Para- Lucas Díaz, buenas tardes. Si una persona moral pretende dar servicio de comedor, ¿sería una prestación normal o esto sería previsión social? Si es así, ¿se tiene que hacer algún contrato o convenio? O sea, la empresa va a implementar el servicio de comedor. Ajá. Ok. Pues yo creo que es una prestación Así es. unilateral del patrón y esto no encuadra como previsión social. Simplemente Se lo lleva por el gasto, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, no hay que perder de vista que la comida va en función de los, digamos, de las jornadas de trabajo. ¿Por qué razón? Porque regularmente le doy de comer a la persona que a lo mejor se monta, perdón por Sí. el comentario, su jornada de Los trabajo horarios. con el horario de la comida o finalmente trabajo tiempo extra, que va de la mano. ¿Estamos de acuerdo? Acredito que me dan de comer y aparte trabajo tiempo extra, que ya lo hemos explorado, el tiempo extra. Sí, ¿De acuerdo? tal cual. Pero bueno, ahí está el Perfecto. comentario. Dice Roberto Peralta Velázquez, dice, respecto a la caja de ahorro, ¿podría ser esta la única prestación de previsión social en una empresa? Sí, claro. Sin problema. Claro. Sí. Tú puedes establecer esa o las que tú quieras y mandes, ¿eh? O Así pueden es. ser las de ley
Sí. pero con porcentajes por arriba, ¿no? Pero Que- ojo, por ley como tal, no hay ningún concepto de previsión social que se tenga que pagar No, por ley. no. Sí, sí, Es sí. más, si tú me preguntas, a ver, Octavio, Juan Carlos, ¿dónde dice en materia laboral la obligación de pagar vale despensa? No, No, existe. no. ¿Dónde existe la obligación de dar fondo de ahorro? No existe. Por ¿Dónde eso- existe la obligación de dar subsidio para incapacidad? No existe. Por eso decíamos que esta parte de la previsión social no está ligada con una remuneración. Así es. Claro. Es más, el mismo salario, dentro de las normas protectoras del salario, dice, el salario se tiene que pagar en moneda del curso legal, no siendo permitido pagarlo en previsión social. No. Así de sencillo. Tal cual. El salario es salario y Así es es. sagrado. Sagrado. Llueva o truene, se paga. Se paga, claro. Claro. Listo, dice, buena tarde y saludos a los tres ponentes. Buenas tardes. Dice, pregunta, para el cálculo de la previsión social exenta, deducible y no deducible, 53 y 47%, ¿se considera la PTU en el cálculo? Gracias, atentamente, Fabián. ¿Qué opinas, estimado? A ver, me perdí un poquito, discúlpenme. Buenas tardes y saludos a los tres. Pregunta, para el cálculo de la previsión social exenta, deducible y no deducible, 53 y 47%, ¿se considera la PTU en el cálculo? Ah, muy buena Gracias. pregunta. Que le mando abrazos a Fabián. ¿A quién escribió? Fabián. Fabián. Te mando saludos. Iba a decir besos, pero no, a Fabián no. A las contadoras fabianas, que también hay gente que se llama Fabiana, curiosamente. Bueno, ahí sí les mandamos saludos sabrosos y apapachos. Pero a Fabián un abrazo. Mira, querido Fabián, no confundir. Porque la PTU, y si no me equivoco, fracción 20 de la ley impuesto a la renta en su artículo 28, me dice que la PTU no es deducible. Así es. Sin embargo, el artículo 9 acreditable. de la ley de renta me dice que la PTU es acreditable. Por lo tanto, aun y cuando la PTU tenga una parte grabada y una parte exenta, para el trabajador, el patrón no deduce nada de PTU. Así es. Porque la PTU, mi querido Fabián, es acreditable. Así Espero es. haber sido claro. Sí, Punto. total. Sale. Bien. Listo. Dice, Una más, ¿Qué? ¿no? ¿Una Sí, más? una Ok. más. sí, porque sí Dale. hay varias ahí. Dice Juan Esteban Navarro. En los pagos de finiquitos, algunas veces se paga una compensación y así se registra en la contabilidad, pero el IMSS lo observa como algo que se debe integrar al salario base de cotización. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Gracias. Aquellas compensaciones que se pagan. Totalmente de acuerdo. Pues es que sí se debe de integrar, ¿no? Claro, claro. Sí, Mira, todo lo que compensaciones, suene bonos. compensaciones, bonos, Gratificaciones. premios, gratificaciones, sobresueldos, lo que tú quieras, integra el salario base de cotización. Sí, claro. Tan. Así es. Los únicos conceptos, nada más para que tengas el dato, que viene en la ley del Seguro Social que no integran, es el tiempo extra respetando los límites de la ley del trabajo. ¿De acuerdo? El fondo de ahorro, ¿de acuerdo? Siempre y cuando sean partes iguales. Sí. Y que lo retire máximo 2 veces al año. ¿De acuerdo? En materia fiscal es una vez. ¿De acuerdo? Otro punto. Los vales despensa que no rebasen el 40%. Otro punto, que también es un tema interesante. El premio de asistencia y puntualidad, que no es previsión social, porque graba al 100% en renta y en materia de seguro social no integra hasta el 10% hasta la base de cotización. Digo nada más por poner un Y La ejemplo. puntualidad y asistencia, ¿no? Que Claro. comentas, Sí. Y aguas también con las horas extras, porque si bien hay empresas que prácticamente lo pagan como parte del salario, como si fuera permanente y siempre mal el trabajador hecho. se queda Es donde como si viene tuviera horas precisamente extras. la sustancia, Exacto. la comida, Porque incluso dice la que las horas productividad. extras se pagarán siempre y cuando se justifique. Es más, no hay que perder de vista que el tiempo extra, de acuerdo a la ley del trabajo, se divide en dos. Tiempo extra obligatorio, caso de siniestros, demás y demás, Sí. y tiempo extra opcional. Claro. Y el trabajador debe de dar su consentimiento para elaborar tiempo extra. Nadie está obligado a trabajarlo. Sí. Ahora, respetar los límites. Los 3 y 3, ¿no? Pero sí, tres veces a la semana. Y no más de de 3 3 horas. Y también que está topado con el tema de las sumas, ¿no? Que si no me recuerdo son 4 más, Para efectos de renta. De renta, bueno, exactamente. De entrada, el 50% está exento y el 50% grabado. Siempre y cuando el 50% no No rebase 5 a 5 unas más, elevadas sí. a la semana. Así ¿De es. acuerdo? Sí, Que son 226 pesos. Lo Ajá, vimos en sí. una conferencia. Así Pero es. bueno, Así es. es que Así Octavio y ya somos guapos, por ahí dice, ¿no? Adelante, Tavo. Listo. A ver, nada más. La porque última, deje ¿les de- parece bien? Y Sí. seguimos con el tema. Quiero ahí tocar Con mucho algunos gusto. temas. Vale. Este programa, dices. Sí, Sí, puedes tú hacer lo dale, que quieras, Carlitos, Charlie. Total. Dale. Ya estamos Adelante, mi amigo, encarrerados. por favor. Dice Brenda Cruz, excelente tema. Veda, ¿no? Veda Cruz, perdón. Excelente tema. Dice, si la empresa desea dar vales de despensa, ¿es necesario tener plan de previsión social? Pues es parte de... Sí, totalmente. ¿no? Totalmente. Y pudiera ser lo único que quieras tú dar. Totalmente. Hay que tomar en cuenta que la ley establece mínimos Sí. y no máximos. Claro, ¿Listo? totalmente de acuerdo. Sí, Ya sí, estás. sí, es correcto. Así es. Pues si les parece, vamos a tocar allí Dale, algunos amigo. otros temas Ajá. y en caso de que tengamos ahí un tiempecito más, con mucho gusto Retomamos las retomamos las preguntas. Con preguntas. gusto.
Platicaba sobre el tema justamente del fondo de ahorro, creo que son de las prestaciones más comunes. Exactamente, más comunes y que creo que son las que más le hacen diferencia al trabajador a la hora de que las recibe como tal, ¿no? ¿Cuáles son las condicionantes o cuáles son las condiciones para poder hacer efectivo, uno, deducible para la empresa esta prestación, y dos, que el trabajador también tenga si el trabajador tiene el beneficio de que esté exento propiamente esta prestación, ¿no? Porque hay topes y hay formas en las que pueda obtener justamente ese ingreso. Claro. ¿no? Entonces, si gustas comentar. Con mucho gusto. Miren, voy a entrar de entrada como buen contador con el fundamento. Esto lo encontramos en el artículo 27, fracción 12 de la ley del seguro, de la ley de impuesto a la renta, de entrada. Por otro lado, debe de ser como primer requisito general. Y algo importante en materia de fondo de ahorro me dice que para que yo sepa si está exento para el trabajador, tiene que ser deducible para la empresa. Ahí estamos ya no en el 47% ni en el 53%. Si yo cumplo los requisitos de deducibilidad, que es una disposición particular, en consecuencia está exento para el trabajador. Listo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Número 1, que sea un porcentaje límite del 13% del salario del trabajador. Segundo, que sea una aportación igual del patrón y del trabajador. ¿De acuerdo? Ya llevo 2 requisitos. Ahora, que ese 13%, que son de los puntos claves, no rebase 1.3 veces la UMA elevado al mes, ¿de acuerdo? Y si nos vamos al reglamento, me dice que yo, para ser sujeto a un préstamo del fondo de ahorro, debo de dejar de pasar por lo menos 6 meses, ¿de acuerdo?, de un préstamo respecto a otro préstamo. Correcto. Entonces, jugando con esos requisitos, podemos acreditar que el fondo de ahorro es deducible para el patrón y, en consecuencia, es un ingreso exento para el trabajador. Muy bien. Que es muy bueno, ¿eh? Sí, claro. Ahora, estamos hablando, y nada más pongan en números, mis amigos. Si yo gano, por ejemplo, 10,000, que es un salario, digamos, normal, decoroso, 10,000 son 1,300 pesos de fondo de ahorro. Que me da, aparte de mi salario del patrón. Sí. Y yo pongo otros 1,300, ya son 2,600 al mes. Así es. ¿De acuerdo? Multiplícalo por 2 y ya es una cantidad interesante. Sí, prácticamente 30,000. Sí, ya por lo menos hay pinta para algo, ¿no? Ya por pinta para algo. Para la llanta de mis carros. Sí, claro, exactamente. O para los reyes. O para los reyes. Así es. Bueno, justamente a la charla le denominamos otros pagos y creo que ahí me gustaría tocar, y particularmente con Octavio, sobre el tema de los viáticos, porque hay varias dudas al respecto y me gustaría que también me digas tus comentarios. Con mucho gusto. Particularmente, ¿cuáles serían los procedimientos que tenemos justamente para poder entregar los viáticos a trabajadores? Y hay, en el sentido, hay viáticos para trabajadores, hay gastos que podrán ser gastos de viáticos que se podrán entregar a no trabajadores, en este caso, como podrán ser prestadores de servicio, y cuáles serían esas grandes diferencias y cuál sería un procedimiento que pudiéramos tener para justamente entregar estos viáticos, y si se timbran o no se timbran, cuándo se timbran. Claro, fíjate que ahí, Charlie, es importante el tema porque digamos que hablaríamos de quiénes son aquellas personas o figuras que pudieran recibir una cantidad por viáticos, y como bien decías, evidentemente tendrían que ser primero los trabajadores, así es, algunos asimilados a salarios, y también aquellas personas que desempeñan un servicio personal independiente, llámese honorarios. Así es. Esas son las 3 figuras que pueden recibir una cantidad por viáticos, como tal. A lo mejor dices, oye, ¿por qué también esa persona que me va a prestar el servicio de honorarios? Ahí obviamente también va a tener esa característica desde que yo hago ese contrato para determinar, oye, yo te voy a mandar con los viáticos. Puedes tener 2 formas. O que yo propiamente te diga, te voy a reembolsar lo que tú gastes, pero pide los gastos a nombre mío. Claro. O cárgamelos dentro de lo que es tu recibo de honorarios. Obviamente hay una situación pensando en que fuera una persona física, pues obviamente ahí va a haber una mayor fiscalización, porque de lo que tú me cobres en tu recibo vas a aumentar el honorario más los viáticos. Me lo vas a poner por separado, pero forma parte de tu contraprestación. Solo que yo me vas a cobrar el IVA por la totalidad, y aparte yo te voy a hacer pensando una retención, digamos ya sea como reciclo o como régimen general, te voy a hacer una retención. Los otros 2 supuestos, tanto sueldos como asimilados, son sujetos de que les puedas pagar viáticos. Ahí tendríamos varias posturas en específico. La primera sería, ¿qué pasa si hoy jueves 25 de agosto yo me voy de viáticos a Mérida? Me pagas 15,000 pesos el día de hoy, porque voy a ir a lo mejor a partir del día lunes y me... Que los depositan hoy. Me los depositan hoy. Dices, a ver, en ese primer supuesto, ¿qué tendrías que hacer? ¿Lo timbras? Decías, ¿lo timbras o no lo timbras? ¿Sí se debe de timbrar? En el momento del depósito. Es correcto. Sí. Ok. Y en ese caso, digamos, lo timbras tú con la clave 050 en el apartado de lo que sería otros ingresos. Correcto. ¿De acuerdo? Que eso forma parte del complemento. Forma parte del complemento. En esa cuestión, hasta ahí, digamos que yo tengo ese ingreso todavía como un ingreso
exento, pero siempre y cuando yo lo compruebe. Que por cierto no aplica el 47 o el 53%, No aplica, porque es una disposición particular. Correcto. Fracción 5 del 28, de renta. Para efectos de la deducción. Así es, correcto. Perdón. No, al contrario, amigo. Y ya cuando yo vengo y no te compruebo la totalidad, ahí también en el complemento sí debo de considerar entonces lo que yo no te haya comprobado como un ingreso grabado. Claro. Tendría que cancelar este primer recibo con la clave 050, emito uno nuevo, por lo que ahora sí quedo como ingreso grabado. Que sería viáticos, ahí sí ya. Sí, ya no sería por otros ingresos. Ya no, ya sería será por viáticos por el importe que sí te comprobó. Así es. Okay. Y si en un momento dado me lo vas a descontar, sería con la clave 081. Sí, pero sin embargo, nada más un comentario crítico, amigo. Ya desde el punto de vista jurídico. Sí. No hay que perder de vista que lo compruebe o no compruebe, porque hay situaciones que estamos imposibilitados de comprobar. De verdad, ¿eh? Lo que quieras tú, ¿eh? Claro, lo que quieras tú. Claro. Ahora, ¿por qué menciono esto? Con el simple hecho de que yo extienda una bitácora, que también lo contempla el reglamento por ahí del artículo 58 del reglamento, dice, si yo lo compruebo, insisto, comprobable o no comprobable, la idea es gastarlo, ¿de acuerdo? Hay una jurisprudencia que dice por ahí, y hay doctrinas que dicen que el hecho de que tú no los compruebes, pero que efectivamente acreditaste que se gastó, no tiene por qué ser un ingreso para el trabajador, porque al final del camino no sales porque tú quieras salir, sino por circunstancias meramente de trabajo. Claro, si eso me va a implicar que tú me lo descuentes, dices, pues al otro ya no voy. Ya no voy, es correcto, es correcto. Entonces no pierdan de vista esa parte. Sí, y mira, y también yo creo que muy por el lado de lo que es la sustancia realmente, porque dices, como bien dices, prof, a lo mejor yo me voy pensando, ¿no? A la sierra, a lo mejor de Guerrero. Hay lugares en los que a lo mejor ni siquiera emiten un CFDI, como tal. Oye, pero yo sí gasté en las comidas, el hospedaje y todo. Sí, yo con esa bitácora te compruebo hasta con un vale de caja, porque nos vamos muy casados con lo que es del CFDI. Sí, pues, pero yo te lo estoy comprobando. Sí, claro. ¿Sí me explico? Ahí la idea cuál es, pues que no perjudiques al trabajador. Finalmente, si está yendo, está haciendo la comisión, pues obviamente no se lo quieres considerar como un ingreso grabado. Así es. ¿Listo? Correcto. Ahora, nada más decir un punto adicional a lo que es el fondo de ahorro. Hay en el reglamento de renta una precisión que dice lo siguiente, no sé qué opinión tengan ustedes, que dice que si yo rebaso los topes que acabo de mencionar, el 13% o el 1.3 veces el valor de la UMA, dice el reglamento, tú puedes considerar como todo el fondo de ahorro como deducible. Sí. Siempre y cuando el excedente lo consideres como un ingreso grabado para el trabajador. Correcto. ¿Qué pensarían en ese orden de ideas? Porque al final del camino está interesante la reflexión. Vamos a pensar que en lugar del 13%, para ponerlo claro, en lugar del 13% te doy el 15%. 2% no es deducible de entrada. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, y sería grabado para el trabajador. Entonces, para que tú lo hagas deducible y en consecuencia exento, ¿de acuerdo? Dice que ese 2% cárgaselo al trabajador como un ingreso grabado. Y ya deduces todo, pero le vas a quitar un poquito más de impuesto a la renta. Yo creo que tiene cierta lógica, porque finalmente, ¿cuál es el sentido de lo que se pretende con ese fondo de ahorro? Precisamente fomentarlo. Y decirle, mira, éntrale tú con tu parte y yo también lo voy a fomentar y los dos vamos a tener un beneficio. ¿Cuál es el mío? Que lo haga deducible y el tuyo que no va a ser grabado. Claro. Ganamos los y dos. al final del camino tienes una rentita bonita al final del ejercicio. Es más, hay patrones que lo dan atendiendo el seguro social 2 veces al año. Uno a mitad del año y otro al final del año. Está bien. Incluso a lo mejor evaluando esa parte que dices tú, amigo, ahorita. Oye, pues a lo mejor no le doy el 13, yo le doy el 15. Entonces le echas números y de todos modos le acaba beneficiando. Porque de esa cantidad que le estás pagando adicional, realmente el trabajador tú le vas a descontar una cantidad de ISR, pero va a ser propiamente de lo que tú le estás aportando. Así es. Claro. ¿No? Sí, porque no va a ser de la totalidad, simplemente va a ser de ese 2%. Excedente. Sí, es claro. Ahora, nada más también hay que aclarar que al trabajador en su nómina va a venir ese 13% como un ingreso. Y el 26% como una deducción. Porque la comisión, que se tiene que integrar una comisión que tiene que administrar el fondo de ahorro, se va a llevar la parte del patrón y la parte del trabajador. ¿Estás de acuerdo? Así es. Y es algo que, por ejemplo, no entienden. Y ya lo decía al inicio de la charla. El fondo de ahorro se timbra como ingreso y como deducción. ¿Estás de acuerdo? Punto. Sale. Nada más para cerrar el comentario. Okay. Yo quiero regresar ya nada más a platicarse sobre el tema de los viáticos, cuando se depositan de manera anticipada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ya no le alcanza a la empresa depositar al trabajador y hace las erogaciones de los viáticos él propiamente y simplemente viene con todos lo reembolsa y no pasa nada? ¿Y ahí cuál sería el procedimiento si nos quieres apoyar, por simplemente favor? Se establece como política en la empresa que como condición tú salgas de viáticos, me entregas el comprobante, deducible o no, finalmente eso es irrelevante, hagas la bitácora y yo al regreso de la empresa, dentro de los 3 días siguientes, por poner ejemplos, te los reembolso. Tengo 4 días, ¿no? Para poder
Sí, pero finalmente ya son políticas de cada empresa. Claro. Pero bueno, yo creo que lo ortodoxo, ese Juan Carlos, es que para no estar jugando con los dineros del trabajador, porque al final el camino Claro. va a estar disponiendo de su dinero. Yo creo que lo más ortodoxo es deposítale primero y a partir de ahí que lo gaste. Y que además de ese timbrado se tiene que hacer, digamos, como una nómina extraordinaria. Claro. Así es. Esa parte es especial. Sí. Y aprovechando el comentario, dices, oye, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el trabajador se lleva su automóvil? Tal cual, y lo pone a disposición de la empresa. Dices, ¿ahí qué puede ser deducible, por ejemplo, en los gastos del automóvil? Precisar nada más que son 93 centavos de lo que tú puedes hacer deducible de cada peso por kilómetro recorrido. Que también bueno, es que eso, independientemente de viáticos, también sería como una prestación adicional. Claro. ¿De acuerdo? Que también, las reparaciones menores, gasolina y demás refacciones son deducibles hasta esa cantidad, que son como 22,500 al año. Más o menos. Bueno, finalmente es una cantidad buena, ¿no? No, y además hay que reembolsárselo, claro, ¿no? totalmente. Aquí luego Osvaldo se va por documentación, y pues ahí también le reembolsamos lo que es la gasolina y esa parte. Sí, claro. Y también una cosa importante, fíjate, hablando de viáticos y gastos de viaje. Aquí el punto sería, yo siempre desde que estudiaba decía, bueno, ¿habrá una diferencia, sí o no? Claro. Entre lo que es un viático y un gasto de viaje. Sí, totalmente. ¿No? Dice, el viático es todo lo que yo voy a acabar gastando en el lugar en el que voy a hacer la en tu actividad, destino. ¿no? En el destino. Sí. Y los gastos de viaje, como su nombre lo dice, pues es de traslado. Totalmente. ¿Por qué es importante hacer esa diferencia en específico? Porque no hay topes en uno. Porque hay topes en algunos casos, por ejemplo. Así es. Pero en los viáticos no. Exacto. Así es. Entonces dices, a ver, ¿por qué? Porque si tú, por ejemplo, vas en comisión de varias personas, pues obviamente tienes que tenerlo por separado para determinar cuál es la cantidad tope de toda la bolita de los que fue. Claro. Sí, totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es algo muy sutil, pero regularmente no lo hacemos. Sí, correcto. ¿Okay? Bueno, pues, este tema lo tocamos, el de los viáticos particularmente, porque son exentos para el trabajador o se tienen que considerar como tal, y para la empresa, pues evidentemente tendrían que ser deducibles, y habría varias dudas al respecto. Bueno, regresando otra vez al tema de las prestaciones particularmente, ahí me gustaría saber cuál sería particularmente tu opinión, maestro, al respecto de qué pasa que cuando, por ejemplo, el trabajador propiamente no entrega, por ejemplo, el tema de las incapacidades, que hace rato ya lo tocábamos, o quiere obviamente tener una gratificación extraordinaria cuando tiene algún tema de incapacidad. ¿Se podrá considerar también esto dentro del tema de previsión social como tal? No, fíjense, y vuelvo a insistir. Voy a citar algunas disposiciones que creo que es importante dejarlas en el contexto. Número 1. Hay que definir lo que es un trabajador, que por disposición del artículo 8 de la Ley del Trabajo es aquella persona física que presta una física o moral un trabajo personal subordinado. Primer punto. Segundo punto, hay que definir lo que es un contrato y una relación laboral, que lo encontramos en el artículo 20 de la Ley del Trabajo. Es la prestación del servicio personal subordinado a cambio de un salario. ¿De acuerdo? Entonces ya llevo 2 disposiciones. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque derivado de la prestación de servicio personal subordinado, como contraprestación me pagan el salario, que viene definido en el artículo 82 de la propia ley laboral. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque un concepto de salario, digamos de manera genérica, es el salario nominal, las vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo, ¿me explicó? Las horas extras y algunas otras contraprestaciones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque si hay una suspensión de la relación laboral, que viene referida en el artículo 42 de la Ley del Trabajo, el primer párrafo dice que no hay obligación de prestar el servicio y tampoco obligación de pagar el salario. Entonces tú no le puedes pagar una gratificación, ¿de acuerdo?, a título de previsión social si no hay una relación laboral vigente. Estarías como contradiciendo la norma. Lo que sí le puedes pagar es un concepto de previsión social, el que tú quieras, fondo de ahorro, caja de ahorro, vales de despensa, subsidio por incapacidad, algunos seguros, pero no gratificación, no aguinaldo, no vacaciones, no horas extras, porque sería un absurdo. Y tan absurdo es como algunos hacen, que yo me voy de incapacidad. Y se da mucho en las madres trabajadoras que dicen, yo ya me siento con energías para seguir trabajando, pero ya tengo mi incapacidad, dame chance de ir a trabajar. No hagan eso. No, hombre, olvídate. No hagan eso. Imagínate que tengan un accidente. Cuidado, Sí, cuidado. Claro. Porque ahí se fincan el famoso capital constitutivo. Entonces, contestando tu pregunta, yo no sería de la idea, paga gratificación o paga compensación mientras un trabajador esté de incapacidad. Págale previsión social, lo que tú quieras, pero no ninguna contraprestación, Charlie. Perfecto. Fíjate, apenas en la semana hay una consulta aquí dentro de la capacidad donde consultaban lo siguiente y quiero saber tus comentarios. Venga. Dice, es socio de la empresa y quiere que le paguen
porque hace actividades dentro de la empresa, quiere que le paguen la renta de una casa. ¿Se pudiera considerar como parte de alguna prestación dentro de la empresa? Sin problema, yo creo que sí. Okay. Y también forma parte de la previsión social. Exactamente, Sí, claro. Considerando el artículo 27 de la Ley de Seguro Social. ¿Cuál es una sugerencia? Que no le des dinero directamente en efectivo al trabajador. No, págale directamente a la persona que está arrendando el inmueble. Que si no mal recuerdo, tiene que cubrir el trabajador el 20% justamente de la renta para que no se configure el tema de la integración. No, Ahí bueno, viene- en materia, solamente cuidado, debo de quitarle el 20%, efectivamente, nada más para puntualizar, en lo que es alimentación y habitación. Okay. Pero eso es para Seguro Social, para que no integre. Así es. Correcto, sí, para que no sea título gratuito. Efectivamente. Sí. Y entonces esta remuneración, más bien este pago se pudiera dar y lo tendría que efectuar directamente la empresa. Sí, claro. Sí. Sí, Ok. sí, sin problema. Y obviamente le tienen que dar un CFDI a la empresa por el pago de esa renta. Perfecto. Claro, sí. Y fíjate, y platicando justamente con Octavio en la semana, cuando estábamos preparando el tema, yo le consultaba, a ver, por ejemplo, dentro de la previsión social estamos hablando que se consideran actividades culturales, actividades de deporte o alguna situación de manera genérica que ayude al desarrollo del trabajador y de su familia, ¿no? Correcto. Y hablando, por ejemplo, particularmente del tema cultural. Supongamos, yo quiero hacer que el trabajador pueda tener una mejor asistencia en cuestión cultural. Y para eso quiero ofrecerle posiblemente que se vaya a algunas obras de teatro, ¿no? Le pongo la cartera. Sí. ¿Cuál sería el óptimo para poder hacer la entrega de esa previsión social? Que yo compre las entradas como empresa y que las entregue obviamente en los boletos, o en su defecto que le entregue en efectivo al trabajador, le deposite esa previsión Mira. social, o... Ok. Digo- Mira, dos comentarios. De entrada, insisto, cuando tú le quieras dar algún concepto de previsión social, sugerencia, no darlo en efectivo al trabajador, porque se puede entender simulación. Es como los vales en su momento, que también fue muy cuestionable. Oye, los vales de entrada están exentos, no integran para el Seguro Social, o sea, todo bonito. Pero la misma autoridad fiscal decía, oye, tú le puedes dar vales, pero no sabes si va a comprar, por ejemplo, despensa. Chupirul. Que va a comprar vinos, Sí. que va a comprar inclusive condones, porque inclusive se rumoró todo eso. Entonces, como que se pedía como protocolo, dame el ticket de la tienda comercial para acreditar que realmente compraste despensa, que era como que el deber ser, ¿de acuerdo? Porque se estaba abusando. Es más, y tanto se abusó que se sigue dando en los centros comerciales. Ve en diciembre a comprar un centro comercial y hay gente con vales que dice, Cambiándotelos. ¿vas a pagar en efectivo? Te los cambio. Yo te los cambio. No, tampoco se vale. ¿Estás de acuerdo? Como que se rompe la sinergia, la litis, el deber ser. ¿A qué voy con esto? Número uno, que no se le dé al trabajador en efectivo. ¿De acuerdo? Ahora, segundo punto. En el tema particular que Juan Carlos menciona, yo diría, ya no lo manejes como previsión social. Ok. Si son operaciones educativas, culturales, científicas, tecnológicas, entre otras, y ya puse 4 ejemplos, crea un fideicomiso. Y el fideicomiso, todos los beneficios que le des al trabajador, que se llama rendimiento, son ingresos no objeto. Entonces que los ahí te administre. quitas de todos los problemas. Y es deducible para la empresa, desde luego, sin problema. Sí, Entonces yo yo- le daría ese sesgo. Yo te pregunto porque justamente en el propio artículo 7, en donde habla Sí. justamente de la previsión Del social, concepto de previsión social. si me permites, Sí, leerte, adelante. justamente viene ahí me gusta leerte Adelante. y hacerte la reflexión. Léelo, Dice, chale, tú. dice, para efectos de esta ley se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, Sí. así como otorgar beneficios a favor de los trabajadores o de los socios o miembros de las sociedades cooperativas tendientes a su superación física, social, económica, y hago el énfasis en económica, o cultural. Por eso yo te pregunto, ¿valdría la pena, o sea, que sí pudiéramos hacer el pago aún, el desembolso, el depósito en la cuenta bancaria del trabajador y que posiblemente nos traigan nada más el boleto, posiblemente de la obra o del museo, para poder acreditar Sin problema. esa parte? Sí. Digo, yo te pregunto eso porque al final creo que puede, o sea, armar un buen plan de previsión social, pero a la hora de poder hacer la entrega en manera operacional, cuesta mucho trabajo poder entender qué realmente contrata la empresa directamente y qué realmente le puede depositar al trabajador. Entonces, por eso es de que te hago la consulta, no con el ánimo de quererte cruzar, ni muchísimo menos, ¿no? que al final, pues, ¿qué te voy a cruzar a ti si eres el experto en esa materia, no? Esa es la flor.
Pero es que yo creo que al final de cuentas también, amigo, el punto es transparentar las cosas, ¿no? Y que no se pueda entender como una simulación al momento de que dices para actividades culturales, recreativas, cuestiones sociales, físicas o no, espérame, pues de una vez mejor compra. Haz el convenio, haz los pagos, paga los vales así tal cual. Y la idea es que no pagues previsión social directamente al trabajador en efectivo. Porque de esa manera no sería deducible. No cumpliría con la norma. Es que mira, esto es tan digamos, tan poco ortodoxo o muy poco entendible, partiendo de la misma redacción. Tú decías hace rato, si checan el artículo 93, fracción 8, que antes era creo que la fracción sexta, dice, ejemplos de previsión social, y te cita algunos. Sí. Fondo de ahorro, caja de ahorro, vales de despensa, becas educacionales, y termina diciendo, y cualquier otro de naturaleza análoga. Sí, hombre. Sí, ahí te deja la puerta abierta. Y es donde entra precisamente que si la sustancia económica, que si el deber ser, para no caer en simulación, porque ahí pueden ir muchas cosas, ¿eh? Ahora, es un poquito sui generis esto, porque, y pongo como ejemplo, porque también le puedes dar eso. Que tú digas, yo le voy a dar habitación, independientemente del Infonavit, ojo con esto, que muchas empresas lo otorgan. Yo les voy a dar habitaciones cómodas e higiénicas al trabajador. Define la palabra cómoda e higiénica al trabajador, porque para mí algo cómodo pudiera ser, yo quiero con alberca, yo quiero con estacionamiento, yo quiero climatizada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Son conceptos un tanto absurdos, pero al final del camino la misma disposición así nos lleva. Y es por eso que hay jurisprudencia que dicen que la analogía no es referente a los conceptos ahí mencionados, sino a todo el contexto en sí de previsión social. Por eso bien decías, Tavo, procuren no pagarlo en efectivo para no caer en una posible simulación. Que si tú lo acreditas, bienvenido, bienvenido, pero es donde entra la famosa materialidad. Así es, lo que comentaba hace rato una contadora, correcto, que no le querían aplicar la parte de lo que era el comedor y el transporte. Correcto. Y yo creo que pasa eso y de que, oye, ¿sabes qué? Tráeme el boleto y van, yo creo que afuera de donde se lo revenden. Pásame el boleto nada más. Es que se puede dar eso. Sí, también, se puede dar, pero bueno. Claro, que ya no cumple con la esencia. La esencia de lo que se busca, ¿no? La norma. Así es. Si me permites, vamos a cerrar ya con las últimas preguntas. Lo que tú quieras, y ya con los comentarios. Está bien, ¿Parece bien? Además estás fabuloso. Hoy vienes muy guapo. No, lo veo muy fino el Chale. Está bien. Muchas gracias. Sí, amigo. Dice GHE, pregunta, a mis trabajadores les doy ayuda para pasajes, pero no es de forma general, solo algunos cuantos que se les pide trabajar en domingo. Se los doy en efectivo y no los timbro. ¿Estoy incurriendo en algo? Pues ahí yo creo que sí, ¿no? Sí, claro, ahí es de entrada yo diría genera un plan de previsión social, ¿de acuerdo? Si realmente es una ayuda a favor del trabajador, de su casa a la empresa. Pero fíjate que si analizamos el contexto, es de trabajar el domingo de manera obligatoria. De entrada va de la mano con la prima dominical. Y como yo voy a ir el domingo, que se sugiere que por ley es el día de descanso, pues simplemente da ese beneficio, pero ya no como previsión social, sino como una obligación del patrón para que yo me traslade. Es igualito que el medio de transporte que platicamos hace ratito. Entonces, puedes pagar lo que tú quieras, pero sí tímbralo. Y fíjate que creo que la generalidad, perdón, amigo, la generalidad la da el hecho de que tú estableces, a ver, ¿a quiénes les va a aplicar? A todos los trabajadadores, independientemente del rango que tengan, pero que vienen a trabajar en domingo. Claro, totalmente. Me da mi generalidad. Sí. Y espero que esté pagando, en este sentido, la prima dominical. Que para efectos de impuesto a la renta está exenta hasta una UMA. Una UMA le van a para que domingo también lo considere y que se timbre, ¿no? Correcto. María Guadalupe Chávez Vargas. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes, igualmente. Dice, no es sobre el tema, pero sí me pueden apoyar con su experiencia. Dice, persona física, tienda de abarrotes, reciclo. ¿Se tiene la obligación de facturar? Me presenté a que me apoyen las autoridades de la oficina del SAT, pero no me realizaron factura. Solo pagué ISR y no IVA. ¿Es correcto? Solo me preguntaron cuánto gané y fueron 7,000 pesos en mi primer mes de julio y mencionaron que debo presentarme cada mes para pagar. ¿Qué obligaciones tengo más por realizar? Menciona de informativas mis hojas del SAT. ¿Necesito contador? Desde luego que necesita contador. Sí, necesitas un contador, evidentemente, y pues
cualquier situación, pues aquí también estamos en la capacitadora para que te podamos orientar cualquier situación. No, pero sí, indudablemente. Yo nada más apuntaría, Charlie, nada más siguiendo la redacción, dice que paga impuestos sobre la renta, es correcto. Y lo debe de pagar del 1 al 2.5 atendiendo al monto facturado, no a la ganancia, que quede claro. Sí. Porque no proceden deducciones. Así es. Ahora, me llama la atención cuando dice, no pago IVA. Así es. Porque la tienda de abarrote vende ingresos grabados. Es un muestrario. Ingresos exentos. Sí, claro. Entonces me llama la atención que no pague IVA. Yo creo que algo sí está haciendo de manera incorrecta. Correcto. Ahora, que necesita contador, indudablemente. Desde luego. Indudablemente. Sí, tendría que pagar IVA. No, sí, digo, ahí hay varias reflexiones en cuanto a la estructura de lo que nos comenta y pues evidentemente si necesitas alguien que te oriente y obviamente en este sentido te pueda ir guiando de manera correcta para que estés en el debido cumplimiento de tus obligaciones fiscales, ¿no? Así es. Sí, señor. Ok. La siguiente pregunta es de Juan Guzmán. Dice, si a mi becario no le pago, pero ayuda a cambio de sus... si a mi becario no le pago, pero me ayuda a cambio de sus prácticas y de capacitarle solo en línea, ¿es ok? ¿Debo pagarle? Muchas gracias. Pues no es como tal un pago, ¿no? No es un pago, simplemente se llama ayuda para becarios. Así es. En donde no se tiene que timbrar, le puedes dar lo que tú quieras. Ahora, si de esto adicionalmente lo capacita, pues bienvenido, ¿eh? Claro. Bienvenido. O sea, yo creo que suma. Y en algún momento se puede quedar inclusive hasta en la... Claro, creo es la intención y muchos lo hacen así. Que no sea manchado, que sí le pague algo. Sí, claro, que sí le pague algo, claro. Sí. Yo sí fui generoso cuando dije 300 pesos por día. Está bien. Sí. Fui generoso. Está bien. Adelante, mi amigo, por favor. Ok, a ver, no la veo bien. Uriel Álvarez. Buenas tardes, maestros. ¿Podrían comentar sobre el plan de pensiones? ¿Qué es deducible para el patrón y las aportaciones al fondo de pensiones? ¿Puede hacerlo deducible el trabajador en su anual? Aportaciones al fondo de pensiones. No. A ver, no confundir, mi querido Uriel. En la anual solamente puedes hacer deducible, aparte de los gastos médicos, dentales, hospitalarios, donativos con tope, algunos intereses hipotecarios, etcétera, etcétera, las aportaciones adicionales al fondo de ahorro, ¿de acuerdo? Pero con un tope que no rebase el 10%, ¿de acuerdo? Y luego, el 10% luego subes el 5% de la UMA. Bueno, eso sí lo puedes deducir, más no la pensión como tal, ¿de acuerdo? La pensión de entrada te la da el Seguro Social, pero te la puede dar de manera independiente el patrón. Y en la pensión tenemos un ingreso exento que pueden ser 15 UMAs elevadas al día, porque ahí son por día, o en su caso, si te pagan en una sola exhibición, 90 UMAs elevadas al año, que es lo que mencionamos, que son los 3.126.000 pesos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora, como ese es un ingreso que una parte está exenta y una parte grabada, ahí sí aplica el 47 o el 53% como deducible. Digo, cerrando el contexto. Totalmente. Luego dice Chapis Tax. Ahí te hablan. Sí, ¿eh? Dice, no hay problema si una persona física expide CFDI por honorarios a su cliente y posteriormente lo contratan como empleado el cliente, ¿la autoridad puede considerar que desde el inicio fue empleado? Sí, claro. Claro. Sí, y más cuando es recurrente, ¿no? Por ejemplo, si es el CFDI los días 15, los días primero y los días 15, yo creo que ahí se puede presumir una pues de entrada hay una relación laboral. Exactamente. De entrada. ¿No? Entonces, ahí hay que cuidar. Hay que ver las particularidades del caso, ¿no? Porque a lo mejor dices, oye, pues sí, yo estaba, no nada más le facturaba a este cliente. Exactamente. Y ya después que no tengas una dependencia económica solamente de ese cliente. Así es. Luego dice Víctor Hugo Guardado Hernández, hola, ¿la previsión juega para el PTU? Sí, claro. Si tú checas, amigo Víctor Hugo, el artículo 9 de la Ley de Impuesto a la Renta, en su penúltimo y último párrafo, te dice que toda la previsión social sea exenta, sea deducible o no deducible para efecto de impuesto a la renta, toda la consideras como deducible para efecto de PTU. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Así es. Y en renta deduces el 47 o el 53%. Así es. Así de sencillo. Qué malo es eso, ¿eh? Rocío Zárate dice, un pasante que está haciendo su residencia en la empresa y se le apoya semanalmente con un pago de 1,200 pesos, no tenemos obligación de timbrar. Él estará por 6 meses en la empresa. Claro. Sí, ya lo comentábamos, ¿no? Siempre y cuando no hagas contrato de trabajo, siempre y cuando no haya obligación, que te apoye en cuestiones administrativas, no reporte a una persona en particular, porque estaríamos configurando una relación de tipo laboral. No, y que tenga el convenio con la escuela. Totalmente de acuerdo. Y con eso, mira, cierras el concepto, págale 2,200 o más y es perfectamente deducible. Ahora, yo te diría, haz un recibo simple. Sí. Pero para que acredites la salida del dinero. Así es. Sale. Bien. Guadalupe Bravo. Dice, ¿está exento un pago por separación después de X número de años de trabajo como lo establece el contrato como un beneficio para el trabajador? Pagos por separaciones después de X años.
Eso se da mucho en empresas de gobierno, Tavo, que lo llamamos como quinquenios, una cosa así, en donde, dependiendo de tu antigüedad, se te paga esa prestación, pero sigue vigente tu relación laboral. Ya. ¿De acuerdo? Cada 5 años te pago un extra. Sí, ahora, si la relación laboral está vigente, aunque venga esta prestación y la llames indemnización o como tú la quieres llamar, es un ingreso grabado. Totalmente. Porque para que aplique la parte de las 90 UMAS elevadas al año, la condición ¿cuál es? Que se termine la relación laboral. ¿Se dé la ¿Estás de acuerdo? separación tal cual? Sí, totalmente Así de acuerdo. es. Sí. Luego dice Rojas Gerardo, entonces nunca me van a aumentar mi salario si gano más del salario mínimo y el patrón sale ganando. No, obviamente aquí decimos que la obligación como tal no es de aumentarte cuando tú ganas más del salario mínimo. Evidentemente eso tú lo tienes que pactar con el patrón y decir, oye patrón, ya tiene ratito que no me aumentas, más que el trabajo, ¿no? Efectivamente. ¿Okay? Luego dice Diana Arévalo. Excelente programa, excelentes expositores, gracias. Gracias por sus aportaciones con su experiencia. ¿Podrían darme el fundamento donde dice que las vacaciones no son acumulativas? Saludos. Bueno, mira, no me recuerdo el artículo de manera puntual, pero debe de venir por ahí de los 85, 86 de la Ley del Trabajo, donde dice que prescriben pasando exactamente los 6 meses. No las disfrutas con la pena, ya no se acumulan, ¿de acuerdo? Nada más sería cuestión de precisar el artículo, pero por los 80 ahí viene, seguro. Sí, seguro. El 76 es el que me establece lo que son las vacaciones. Ok, así es. Bueno. Marta de la Cruz dice, buenas tardes, excelente tema. En el caso de concepto de alimentos, ¿estos se pueden dar al trabajador en efectivo o tienen que ser en especie? Bueno, aquí yo nada más dividiría alimentos como tal en cuestión de nutrición o civil, o alimentos en materia civil, sí, claro. Porque la ley de impuesto a la renta sigue manejando el concepto de alimentos en materia civil, que ya está por más rebasado, que hablamos de la sociedad civil universal, ¿te acordarás? Las yucatecas. Exactamente, que venían de Yucatán, exactamente. Sí, el código ya lo permitía. Pero bueno, contestando la pregunta, ¿cuál era? A ver, otra vez. ¿Que si es en efectivo o se tienen que ir? No, regularmente tiene que ser en especie, ¿no? Para acotar realmente. Sí, correcto. Así es, correcto. Mario Hernández. Buenas tardes. Pregunta, ¿qué pasa cuando una compañía no cuenta con empleados? En este caso, se dedica al arrendamiento. No tiene por qué tener empleados. Okay. No tiene por qué. Sin embargo, nada más ahí acotaría que si eres arrendador, persona física, cuando pagas honorarios, salarios y comisiones, no deben de rebasar el 10% de lo que tú cobras en renta. Nada más como persona física. Persona moral no tiene límite, ¿de acuerdo? Y puede o no tener trabajadores sin problema, sin problema. Ajá. Perfecto. Rojas Gerardo dice, buenas tardes, ¿cómo vamos a integrar una compensación o gratificación en un finiquito? Bueno, depende, Charlie, depende. Si son prestaciones que ya vienen reguladas por contrato individual o colectivo de trabajo, simplemente dependiendo del tiempo laborado se le debe de pagar la parte proporcional. El ejemplo claro, el aguinaldo. El ejemplo claro. Y el fundamento, artículo 87 de la Ley del Trabajo. Ahora, si tú lo das de manera adicional, una compensación sobre sueldo, finiquito, gratificación, finalmente, pues ahí lo pagas de acuerdo a lo que tú pactaste, si no pasa nada. Grabado. Ahora, ese concepto está grabado al 100% para efectos de impuesto a la renta. Simplemente, ¿sale? Tal adelante. Cual. Luego dice José Ramírez Díaz. Dice, buenas tardes. Respecto a los pagos extraordinarios como bonos, ¿de qué forma se declara el salario base de cotización en el IMSS? Saludos. Pagos extraordinarios como bonos. Pues sigue la misma regla, Tavo. Si tú lo estableces de manera inicial en el contrato, integran desde el primer día. El ejemplo otra vez es el aguinaldo. Pero si tú lo das de manera extraordinaria, es una percepción variable. Así es. Y recuérdate que el Seguro Social, que lo maneja por bimestres, termina el bimestre donde recibes el bono, ¿de acuerdo? Lo divides entre el número de días de salario devengado y lo que va a integrar para el próximo bimestre. Correcto. ¿Estás de acuerdo? Simplemente ahí está la respuesta, ¿de acuerdo? Listo. Bien. Dice José a ver, nada más que deje de jugar el ingeniero. José Ramírez Díaz. Ok. Dice, buenas tardes. Respecto a los pagos... No, sí, ya no, es la de abajo, Hugo Guillén. Hugo Guillén. Buenas tardes, maestros. Los felicito por esta excelente charla. Gracias. Gracias. Una pregunta. ¿Es factible que la ayuda para transporte sea otorgada solo para algunos trabajadores sindicalizados y que también pueda ser extensible para un grupo de trabajadores administrativos sin que se corra el riesgo de que la prestación no sea deducible por no otorgarse en forma general? Es que ya está segmentando sindicalizados y no sindicalizados. Cumple perfectamente con la generalidad. Así es. ¿Y la generalidad cuál es? Pues hacer esa división. Sindicalizados o no sindicalizados. Sí, pero lo que no se valdría es que nada más a un cierto sector
de los sindicalizados, por ejemplo, ahí no se vale. Exacto. Si son sindicalizados, A todos, claro. Como dice el claro. chiste. Así es, a Ok. todos. Muy bien, pues ya terminamos las preguntas, mi estimado. Y ya se casi acabó el el programa. tiempo, Se acabó el programa. Qué cosas, Qué rápido. Qué Sí, rápido. estuvo muy rápido. Pues Te mi lo estimado comiste. amigo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Y cuáles serían esos comentarios finales para cerrar el programa? Bueno, yo diría, aparte de agradecer como siempre la invitación y su asistencia, su preferencia, yo les diría, no den todo por hecho, simplemente analicen los pros y los contras para dar prestaciones de previsión social, que es muy sano, ayudan obviamente a lo que es la identificación del trabajador respecto a la empresa, a ponerse la camiseta, y que sí podían haber muchos beneficios en materia fiscal, en materia de seguro social, inclusive manejar conceptos como lo decía al inicio, no objeto, por ejemplo los fideicomisos, respetar el tope para un bloque de trabajadores, por eso es muy sano, y por qué no decirlo, buscar conceptos de previsión social que no estén topados. Ahora, ¿la prestación es buena? Claro. ¿Es sana? Claro. Simplemente, pues ajustenla a sus necesidades, y con eso me quedaría. Ok, perfecto. Mi estimado Octavio, muchísimas gracias Hombre, por amigo. haber aceptado y pues ¿cuáles serían esos comentarios finales para nuestros amigos? Con todo gusto, amigo, muchas gracias. Pues básicamente ahí yo haría dos comentarios en específico. Meterles en la cabeza el chip a los empresarios y decirle, a ver, todo esto que podamos tener como una previsión social va a ser en beneficio de los trabajadores, sí, para Claro. apapacharlos, para tener ese reconocimiento, pero también que le quede muy claro al empresario que esto sí va a ir en función directa a lo que sería una disminución o una optimización de lo que sería el impuesto sobre la renta, impuesto directo. Claro. Pero que se les quede bien clavado que cualquier pago que hagamos por este concepto no va a afectar en IVA, porque todo parece que siempre quieren también tener el beneficio para un impuesto indirecto. Pasa mucho en la práctica, Sí, amigo, sí, claro. que dicen, no, espérame, pero, a ver, métete en la cabeza, esto nada más es para efectos de poder tener ese beneficio interno, para efectos de ISR, Sí, para nada poder más. tener ese ganar-ganar con los trabajadores, Sí, sí, sí. y que propiamente analicemos cada quien en su postura qué beneficio acabó teniendo. Aparte, no todo es lana, pero sí en esa percepción que va a Claro. tener de pertenencia del trabajador. Totalmente Ese era de mi acuerdo. comentario. Muchas gracias. Perfecto, no, pues a ambos muchísimas gracias por aceptar la invitación y a todos ustedes que nos siguieron el día de hoy, no me queda más que agradecerles, seguirlos invitando tanto a los cursos, a las charlas, a los presenciales que estamos pues emitiendo nosotros desde acá, al staff que obviamente está aquí con nosotros y que siempre está muy al pendiente de lo que necesitamos, y no se diga pues obviamente después de la charla a la cena, y a Luisa particularmente. A todos les agradezco el programa del día de hoy. Les mando un fuerte abrazo y no se pierdan las siguientes charlas fiscales entre amigos. Hasta luego. CADEFI agradece su preferencia. Hasta pronto.